libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, bienvenidos a la segunda edición. Acá estamos para poder contarles todas las noticias parlamentarias y demás es porque hay un montón de cosas para estar charlando hoy. Un fin de semana súper caliente a nivel político. Ya está siendo un día muy, muy intenso. Veo acá a mis compañeros. ¿Están para hacer un programa o están para whatsappear las a dos full, cosas? Buscando información? Buenos días, hola, Marquito, buenas tardes, ¿cómo estás? Meli. Bien. ¿Todo bien? Es Sí, viernes. Es viernes, pero... Ay, pero seguir un fin de semana a Para todo. mí como si fuera miércoles. Más o menos. Ay, sí. Aparte de semana, en realidad, falsamente corta, porque Claro. para nosotros no fue nada corta. Yo arranqué el miércoles pensando que era lunes. Los lunes es mi franco laboral y casi falto al trabajo por estar... Me estás cargando. No, no te estoy cargando, Tuviste porque- un desliz así. Porque el lunes y martes fue feriado y el miércoles me levanté tu cabeza pensando era lunes. era lunes. Y casi faltás a laburar. Sí, sí. Pero no te diste cuenta que Así se metió arrancó arriba, la- digamos. Claro. Así arrancó la semana. Ay, Dios. Fue dura entonces tu Fue dura. semana. Mañana Sí. andá, por favor. Es sábado, Sí. pero tenés que ir. Mañana te toca No, laburar. mañana no. ¿No te metés en el cierre de lista? No. Uy, qué paz Qué mental vas a suerte. tener. ¿Y tú? Sí, yo ya entro en un raíz en el que no parás hasta que Sí, no... yo a mí también me toca este fin de semana. Doble todo hago. Aparte todo, se ha hecho muy todo. desgastante, ¿no? Habitualmente los cierres de listas estás esperando las cosas muy finitas y acá se demoró todo mucho. Ahora ¿no? Claro, estamos esperando lo las fórmulas particular- presidenciales. Chicos, lo particular de la Argentina, ¿no? Yo salí de mi casa y vi una fórmula presidencial. Llego acá, hablo con Lore, la productora, y me dice, no, pero mirá, ¿cómo? Si hasta, para un segundo, o sea, pero manejé, qué sé yo, 30 minutos. La y máquina ya, del tiempo manejas. ya había pasado, estábamos en otro país. Y en el medio, digo, ¿qué hace Horacio Embona hablando de Lili Zulios? ¿Ustedes lo escucharon? No lo escuché, O no sea, lo escuché. también dije, Tampoco ¿esto sé qué quién es Lili responde? Zulio, perdón. Oh, no. No Yo sé sí sé quién quién es. Ay, dale. Sí, sé quién Lili es. Zulios. Bueno, no sé quién es, ¿me podés contar? Una No llegaba a la astróloga muy tele abierta a conocida, Balcarce. de hace muchos años, que vivía con el hermano, que después, bueno, fue víctima de un crimen de su propio hermano. Fue un caso, bueno, aparte de un personaje de la televisión. Bueno, como que te por diga esa época yo era muy Gira, pequeño. ¿viste? Ludovic Por ahí no- Esquirru. Hasta ahí puedo llegar, más Es atrás lo no. mismo. No, son Es el- todas... son todas parecidas. Sí, coexistían. de los 90, sí. Bueno, y estamos también, digamos, nosotros, particularmente dentro del Congreso, dentro de esas fórmulas, uno ve, bueno, quién puede llegar a ser presidente de la Cámara también. Es raro porque habitualmente no se anuncia quién va a ser presidente de la Cámara cuando se anuncian las fórmulas, No. pero en este caso sí. Es como que cada uno tiene su candidato. Hay una costumbre en la Cámara que el presidente sea la figura más fuerte de la provincia de Buenos Aires, porque como es la que más Las diputados tiene, ¿Cómo otra vez? La provincia claro, más- habitualmente la provincia de Buenos Aires pone a su figura más fuerte como presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Ah. A su diputado más fuerte, generalmente es la cabeza de lista, o bueno, es lo que se acostumbra, ¿no? Si uno piensa, salvo Eduardo Fendler, creo que el jujeño que estuvo entre 2007 y 2011, O sea, vos todos decís, fueron... de la lista de la provincia de Buenos Aires, el diputado más fuerte Es a nivel generalmente es el que nacional encabeza. por la provincia de Buenos Aires, generalmente es quien termina siendo Sí. el titular de la ¿Viene Cámara. pasando eso? ¿Podemos ya saber algunos nombres? Bueno, Miguel Pichetto lo anuncia, Pichetto. Horacio Rodríguez Larreta directamente dice que va a ser presidente de la Cámara de Diputados si resulta electo. Recordemos que hay internas ahí, puede ser que finalmente no gane la interna. Esperá, y lo que se picó la paso con Manes. Y Cristian Ritondo, digo, es el otro candidato de Patricia Burri, que también sería... Todavía no está la otra oficializado, figura. pero es el que todos dicen que va a ser el candidato. Claro, de Patricia cabeza Bullrich. de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Sí. Y que O sea, habitualmente... Pichetto y Ritondo, dos hombres de la Cámara, dos hombres que conocen perfectamente el funcionamiento, las negociaciones, tienen los dos mucho músculo político. Y que van por Buenos Aires. Y mucho diálogo con todos los sectores políticos, porque Ritondo también tiene buen vínculo, tiene buena llegada con, y Pichetto también, obviamente. Totalmente. Eh, fue Milei- diputado y senador, Y fue fue las dos diputado y cosas. senador. Y además, digamos, formó parte de otros gobiernos y ha cruzado por todos los corredores de este Congreso. Y por parte de la fórmula de, bueno, anda a saber cuál termina siendo la fórmula, pero Unidos por la Patria, no. Unión por Sí, la Patria, Unión se por la habla de Patria. Gabriel Catopodis como
la cabeza de... Y bueno, lo dijo Cristina en el acto, cuando le dijo, vos, Cato, que vos siempre No sos de los estuviste, funcionarios que no funcionan, algo así. y vos pero, siempre ¿no? estuviste. Sí, ahí tú. Pedía cabeza de más, lista. perdóname, hoy estoy como verborrágica. Es que me duele la cabeza, capaz que por eso. ¿Sabés qué? Ahí en ese mismo momento por Twitter corría la versión que Cato Pois podría haber ido con Guado a la fórmula. Sí. Bueno, pero digo, si es que la ya, cabeza... te marco fórmula, el piano. lo que falta justamente es saber, para saber quién va a ser el primer candidato del Unión por la Patria, es cuál va a ser la fórmula de La Unión por la Patria. presidencial del kirchnerismo, alianza con Frente Renovador, que es lo más fuerte que tiene el espacio del oficialismo, digamos. Ahí hay varios nombres, no se termina de descartar a Massa. Guado se dijo quiero ser presidente, pero no se anuncia como fórmula como tal. Pero no grabaron Mansur un video salen- que se va a dar a Sí, conocer pero no se hoy. difundió. Se Pero iba a dar a conocer hay- ayer, no se difundió. Mansur salió con gente muy cercana de él, como a ya dar por establecida una fórmula que nadie anuncia tampoco. Hay mucha incertidumbre en el oficialismo. Lo que falta, me parece, son referentes fuertes, a diferencia de otras épocas, en los que uno puede apoyarse para decir, bueno, si este lo dice, va a estar la fórmula. Creo que el oficialismo, el peronismo, como quiera llamarlo, está en una etapa de reconstrucción de liderazgos también, ¿no? Pero ayer Jaldo, que Sí, claro, por eso. no salió a robustecer, Sí, a blanquear, a blanquear. Esta fórmula que sería Guado de Pedro Juan Mansur, pero por eso, Jaldo desde Tucumán, el senador Pablo Yeldin, hombre cercanísimo a Juan Mansur, También de Tucumán. fueron los que tuitearon con fotos exponiendo la fórmula, pero los que están concretamente en la conducción política del espacio, ninguno ha confirmado o oficializado nada. Bueno, Tampoco lo rechazaron, ¿no? No, Pero- nadie lo descarta, nadie lo oficializa, Nadie lo está en descarta. ese limbo. ahora, pero si Massa no participa de ninguna lista en ningún lugar importante, yo no descartaría que presente una lista por sí solo. Sí, también se hablaba de que podía encabezar la lista de senadores de la provincia de Buenos Aires, que es una de las grandes batallas que tiene el actual oficialismo en la elección legislativa, porque se renueva la elección de 2017 cuando perdió la Cristina en la provincia de Buenos Aires. Hay 2 senadores del PRO en este momento, uno del Frente de Todos. Por lo tanto, es una elección importante y se habla de que si Massa no es candidato al Poder Ejecutivo, podría encabezar esa lista, ¿no? Y Bueno, eso le eso daría se- la posibilidad también, como tal cual pasa en la Cámara de Diputados, de ser presidente provisional del Senado, siendo uno de los hombres más fuertes de un virtual oficialismo. Son 6 años de mandato del Unión por la Senado, ¿no? Patria. Recordemos, no son 4. Por lo tanto, no es un cargo menor el que está en disputa del Senado de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, me parece que eso se va a definir entre hoy y mañana. Claramente el oficialismo no tuvo una mecánica para definir las listas, definir las candidaturas de forma ordenada. Uno puede decir, bueno, el peronismo nunca fue ordenado, Pero sí, es pero así, ahora... eso te iba a decir. Sí, pero ahora ni siquiera están claros quiénes son los líderes, o los líderes nos están mostrando musculatura como No, para que y hoy- lo que ellos quieran se resuelva, ¿no? Y hoy sí conoció la opinión de Alberto Fernández, porque la filtró un gobernador, Ajá. Ricardo Quintela, en Radio 10 hace muy pocos minutos, hace unas horas. Dijo que en la reunión que tuvieron el gobernador de Catamarca, Jalil, y Gerardo Zamora de Santiago del Estero, habían como establecido como opción la posibilidad de que los gobernadores pidieran por Massa presidente y Alberto poner el vicepresidente. Eso excluía el kirchnerismo de la fórmula. Imposible. Eso, imposible. Lo filtró el gobernador Quintela en una radio, y eso sumó más ruido al momento que se decía. Yo te lo definiría de así. Unión por Hay la una Patria. excesiva horizontalidad en el peronismo. Y eso es muy complicado, ¿no? Porque si las reglas de juego ¿A qué te siempre referís? han sido... Bueno, que Yo no hay no veo liderazgos que horizontal. están definiendo Bueno, Cristina las no cosas. quiso hacer un video diciendo. No lo va a hacer. No quiso repetir porque- la mecánica del 2019. No lo va a hacer porque me parece que Cristina dijo muchas veces que su época como líder indiscutida ya pasó. No, Lo que pasa es yo que... no creo que haya pasado su época como bueno, indiscutida es lo que ella claramente. pide, digamos. No, Lo que pasa es que si no se renueva, si no aparecen nuevos no, líderes, no. queda Ella- este limbo, ¿no? Ella dijo algo muy claro en la última aparición pública. Dijo, créanme que si yo también viera que esta es la solución, ahí estaría. Quiere decir que ella, digamos, también ve un desgaste enorme de esta coalición de gobierno y entiende que su lugar tal vez es de armadora de nuevas fórmulas o de nuevos espacios o de nuevos lugares para poder seguir dialogando. Hay que ver ella también desde qué lugar va a acompañar, pero yo no creo que Creo que hay tenga un que desgaste ver. de ella también, que aparentemente Y no hubo va a un tener momento- cargos.
que viene a estar 12 años en Olivos como presidenta, como vicepresidenta, más 4 como primera dama, y me parece que está tratando de abrir el juego y que no aparecen nuevos jugadores, por lo menos que tengan el dominio. El peronismo o el oficialismo necesita una época de reconstrucción que no terminó de tener. Hay que ver si el peronismo en es la un etapa de espacio... 2015 a Y 2019. perdón, ¿no? voy a agregar una cosa más, ¿eh? Ahora vas con la parte, Sí, la sí. parte política, pero yo iba a decir una cosa más. No nos olvidemos que ha sido un año durísimo para Cristina Fernández de Kirchner, mujer, ser humano. La quisieron asesinar. Sí. Su hija está muy mal de salud. Se metieron fuertemente con la hija a decir barbaridades. O sea, realmente La causa judicial tuvo condena... la cuestión judicial, digo, uno a veces piensa que ahí hay... yo no estoy partiendo de la ideología, entiendan que voy hacia otro lugar. Y son Uno muchos sucesos ahí juntos. ve que hay robots, ¿no? Casi como seres humanos que no tienen nada dentro más que poder, ambición, no sé, convicción. Y hay sentimientos. Es una mujer que, como bien decís vos, viene hace muchos años dando batalla, poniendo el cuerpo. Se le está pidiendo también todo el tiempo como casi como una cosa medio mesiánica de la política, ¿viste? Como que si sos vos no es nadie. Y la señora está... un tipo, no sé, un loco, lo que fuera, la quiso matar. ¿Sabes cómo te repercute eso en Yo tu creo que vida? a mí me quedó esa sensación cuando leí en 2015, en 2019, cuando sacó el libro de su biografía. Es interesante leer la biografía de los expresidentes. Y sí. El de Macri, el de Cristina. Macri la escribió demasiado pronto. me Sí. parece. Estaba todavía no enojado. dejó mucho lugar de misterio, estaba todo demasiado Estaba todo cerca. enojado. Sí, Sí. sí, bueno, fue catártico. Eh, Pero, y en el libro de Cristina en un momento dice que sintió un alivio tremendo el día después de dejar de ser presidenta. Que por primera vez pudo dormir de corrido, Es que es un verdad. montón de cosas, y que eso ya daba anticipaba cuál iba a ser su rol o qué rol iba a buscar Aparte, luego, cuando muchos se le exigía que vuelva a ser candidata a presidenta, eligió ser vicepresidenta, y ahora, después de lo que fue este gobierno y las tensiones que tuvo, es evidente que está buscando tener otro lugar. Mi pregunta es si el peronismo es un espacio que que puede funcionar con ese rol que pretende ocupar Cristina, que es el de, que ella dice, no se va a jubilar, pero por el otro lado tampoco quiere ser candidata. Bueno, Si pero existe en el peronismo esa tienen que posibilidad de aparecer nuevos conducir líderes. sin ser candidato. Si no aparecen nuevos líderes, lo que no hay es conducción, que es lo que uno ve. Y no aparecen nuevos líderes porque uno ve poderes provinciales muy fuertes, pero también muy alejados del centro de decisiones, sin por ahí mucha voluntad de complicarse en el día a día con las grandes batallas, sino más bien estar replegados en su distrito, que después terminan siendo decisivos el día de la elección, porque son los que tienen el territorio, pero no tanto en la toma de decisiones. ¿Y quién toma las decisiones? Bueno, dirigentes que también están cumpliendo un ciclo, ¿no? quería hacer un pequeño stop en esta discusión que está súper interesante, la retomamos en un ratito nada más, para que nos metamos en cuál va a ser la agenda parlamentaria, como todos los viernes hacemos, la semana que viene. Hay todavía una incógnita sobre si va a reunirse o no va a reunirse la Comisión de Juicio Político, que empezaría a tratar el tema de la coparticipación. Me dijeron que el martes no, como estaba previsto. Que era el 27, que eso, tal ¿no? vez el jueves 29 están evaluando, o si no directamente la otra semana cuando había una reunión prevista. Recordemos que era el 27 gobernadores y Eduardo Guado de Pedro, que ahora es candidato presidencial, y el 4 de julio el exministro de Seguridad de la ciudad, Marcelo de Alessandro, y el vocero de la Corte, Silvio Robles. Tal vez el del 27 pase para el 29 o se pase todo para la semana siguiente. Ajá. Sí, la certeza, que después lo vamos a estar charlando, es que el plazo que se le dio al juez Juan Carlos Maqueda quedó fijada hasta el 6 de julio para que se presente de manera presencial o que envíe el escrito respondiendo Nadie está esperando las que acusaciones. se presente, en el mejor de los casos que envíe No, un ¿no? Y escrito, pueden hacerlo. y puede no hacerlo. Pero bueno, me parece que el caso de Pedro va a ser interesante porque si es candidato presidencial y viene a hablar, la verdad que va a generar muchas expectativas. Y por otro lado hay que ver cómo sigue la vida de Pedro, si sigue siendo ministro, si no sigue siendo ministro, no sé, hay que ver, ¿no? Porque me parece que sabemos muy poco todavía y por eso la convocatoria de la comisión se demoró. Iba a ser hoy para el martes y se demoró. Tenemos- Y este fin de semana además hay elecciones en 2 provincias, que eso siempre termina un poco como, no digo obstruyendo, pero sí por ahí complicando quórum. Hay que ver en este sentido si después de que pase el proceso de elecciones, con el impacto que va a tener la cuestión del cierre de listas,
va a haber convocatoria posible para las distintas comisiones, pero principalmente esta. Y después está el jueves 29 la Comisión de Población y Desarrollo Humano. ¿Analizarán números del INDEC? No, del con proyecto de censo? declaración y resolución. Por lo que tengo entendido, se van a sacar de encima algunos textos que están hace muchos ahí esperando y los van a aprobar. Es interesante que las comisiones vayan aprobando proyectos que tengan pendientes porque en algún momento va a haber una sesión postelectoral. Habitualmente Claro. es en noviembre, quizá haya una pospaso. ¿Hay tanto hay que esperar? Bueno, en noviembre siempre hay una postelectoral donde sale todo. La intención del oficialismo era hacer una el 28. Sí. ¿Y qué pasó? Y está todo sujeto a lo que pase el sábado a las 12 de la noche. Yo no dije que va a no haber sesión hasta noviembre. Digo Claro, que, dijo que- habitualmente hay sesiones, se activa en un momento la Cámara los años de elecciones ejecutivas y se sacan proyectos que estaban pendientes, sesiones de 100 proyectos, ha habido algunas de más de 100, inclusive allá por 2015. Y está bueno que las comisiones estén listas con los dictámenes preparados para ese momento, ¿no? Sí. Y no hay otra cosa prevista para la semana próxima. O sea, No, lo que no decía recién sepamos. Marcos, hay una idea de Germán Martínez que la dijo acá en este programa de sesionar, si es posible, el miércoles con proyectos que ya tienen dictamen y firman de todos los bloques. ¿Qué era? Producción orgánica. Ley Nicolás. Ley Nicolás, producción orgánica Producción y orgánica. la refinanciación de las deudas que municipios tienen con el ENOSA por obras hidráulicas de los años 90. ¿Y UBA? No, eso todavía está en veremos. Digamos, hay dictamen, pero me parece que es un proyecto que generaría disturbio. Quiere Martínez leyes que sean unánimes. Que aparte claro. te permiten Claro, no estar pendiente de las ausencias. Te faltan 10, 15, si va por unanimidad no pasa nada. Pero te tienen que dar el quórum. Sí, bueno, tampoco te van a faltar a mitad. Pero es que te No. falten 10, 15 por bloque, no pasa nada. No pasa nada. Claro, necesitas tener 129 para el quórum. Y te alcanza. Y te alcanza, de ahí puedes sesionar todo el día. Sí. Bueno, veremos entonces si es posible esa próxima sesión. Pero ahora sí, ya metiéndonos en los temas parlamentarios, después vamos a repasar igual en esta eventual sesión qué decía la ley de los de la producción orgánica, la ley Nicolás, lo vamos a estar repasando porque son aquellas que más resuenan si efectivamente puede haber una próxima sesión, porque son temas que no generan demasiada discordia. Bueno, orgánicos no sé. Orgánicos tiene una parte de Juntos por el Cambio que está en contra Sí. y una parte que está a favor. Es parecido a UBA. Sí. Por lo tanto, Pero es un poquito menos polémica que UBA, el claramente. tema es menos polémico, ¿no? La oposición, digamos que no hay gente damnificada que venga, como pueden ser los bancos que por ahí no están a favor de UBA, que pueden llegar a meter una presión. Acá hay una cuestión más bien dogmática de una parte de Juntos por el Cambio que no quiere aprobar exenciones impositivas, mientras que otra cree que sí. Claro. Y vamos a hablar entonces de la Comisión de Juicio Político porque, digamos, si bien no está completamente terminada la parte de la obra social, ya ahora se empezaría a reunir causales vinculados a otro de los expedientes, que es la de creer que el cambio en la ley de coparticipación fue un fallo que estuvo influenciado por la política. Marquitos. Bueno, ¿qué sabemos de la Comisión de Juicio Político? ¿Cuál es la única certeza que tenemos? Seguimos con Marquitos, digo, no, Sí. Marcos no Estoy llega. acostumbrado, estoy acostumbrado. Para mí es Marquitos. Sí. Porque es con todo cariño. ¿Qué le voy a decir? Marcu. Marcos, qué sé yo. No, Es yo a vos un- te digo Mauri y vos me decís Meli. Y a él, Claro. pobre Pero hombre. el diminutivo. ¿Y qué te.? Estoy acostumbrado, es un nombre muy que suele ser usado Ser de esa usado en manera. diminutivos. Sí. Y bueno. No por mi Marquitos. persona, conozco otros Marcos Marquitos que también. Peña, Salvo que tengas otro Marquito. apodo que quieras que. Marquitos Peña me dio 1,90 m, ¿no? Claro. Yo, con mi contextura No física. me está digo bien. 1,90 m, Marquitos Era Peña. alto. No, Como me parece Mauricio. que. Es alto, digamos. Sí. No me parece tan alto. Bueno, no importa, pero el hecho es que quería decirte, salvo que si tenés otro apodo que vos querrías que nosotros usáramos, el no apodo- sé, peluca. No tengo apodo. No conviene otro apodo. No, me dicen Vamos. Recién en la Marquitos. sala de maquillaje le decían peluca. Me Peluca. dicen Sí, sí. hay problemas con mi peluquero, pero no pasa nada. Lo vamos a resolver el fin de semana. Pero ¿por qué no vas al de acá, del Congreso? Es bueno, porque me hice amigo de otro, hay que respetar el trabajo. Sí, sos un tipo Soy fiel. fiel al... Te podemos decir Woody, ¿Por qué? por el de Toy Story, mi amigo fiel. No, Muy nada. bien, me no sé, gustó. como me que lo gustó, pensé ahí. Me gustó.
sé, es viernes, yo qué sé. Sí. Hay conductores que hablan de Lili Zulios y yo te hablo de, y vos de le Toy pones un Story. poquito de contexto a la tarde. A mí me parece bárbaro. Sí, y, qué bueno. Y no me molesta para nada el que me digan así, ¿eh? Perfecto. Lo dejo en este momento, Perfecto. lo firmo. Dale, vamos Lo con decretamos. Marquito. Juicio político a la Corte Suprema. Como decías vos, es una certeza que lo que va a hacer el oficialismo es comenzar con coparticipación ya y que dio en principio por cerrado, no del todo, pero dio por cerrado la parte de obra social, la investigación por el manejo de la obra social, y en el cierre también dejó como certeza que la Comisión de Juicio Político notificó al juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, para que comparezca ante el cuerpo el 6 de julio. Es decir, esa fecha ya está establecida. La comisión decidió que el 6 de julio es la fecha límite para que el juez Juan Carlos Maqueda responda sobre las irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial. Vamos a estar desglosando un poquito cómo viene esto. La decisión fue impuesta obviamente por la mayoría oficialista en la comisión, los 16 votos que tiene sobre 31 el Frente de Todos en la Comisión de Juicio Político y que viene utilizando desde el primer día para aprobar las distintas medidas de prueba y también las citaciones, sobre todo las citaciones en donde hay algún tipo de diferencia con la parte de la bancada de Juntos por el Cambio que acompaña en algunas partes la investigación. ¿Qué puede hacer Maqueda? Bueno, Maqueda puede presentarse de manera presencial o bien enviar un escrito sobre las supuestas acusaciones que ha hecho el Frente de Todos en las 7 rondas de testimonios que realizó por el tema del expediente de la obra social, o negarse. Tiene estas dos opciones. Esto es un para favor responder. que se le hace. Según Sí. el reglamento, esto es un favor que se le hace porque se le dice, bueno, mientras acumulamos pruebas que te complican, te damos la oportunidad de que vengas a explicarla, algo que un fiscal no necesariamente tiene que hacer. Y acá el reglamento lo permite porque, como dije ya varias veces, se hizo en una época que no se filmaban estas reuniones, entonces habitualmente a un juez de la Corte lo llamaban y venía seguro para defenderse. Y para ponerse al tanto de todas las cosas Y que para se estaban- ponerse al tanto. de todas Acá las es cosas como que se que estaban- todos le tienen miedo a las cámaras o a exponerse, ¿no? Se le dan esas dos opciones. De buena manera, o te presentás o puedes hasta enviar un escrito. Obviamente no está obligado a venir porque está entre las excepciones. Es acusado. Y no es testigo. La Está comisión dentro. recibió, y lo dijo Germán Martínez, mucha más información de la Corte de la que imaginaba. Claro. Entre otras cosas porque me parece que la Corte o los jueces de la Corte, cada uno trató de cubrirse y fue enviando información que por ahí complicaba más al otro que a sí mismo. La cuestión es que se acumuló mucha más data de la que yo mismo creía realmente, ¿no? Sí. Y el tema obra social, que era... Por ejemplo, algo no menor, el mail con el que Maqueda reconoce que estuvo ya a no se cargo hacía más de la cargo obra de la obra social, lo envió la Corte a la comisión. No, perdón, es más gracioso. El mail que dice que ya nos hacía, Ya más, nos hacía cargo más cargo. de algo que no sabíamos que se estaba haciendo Claro, cargo. que él no reconoce. Que él no reconoce que se estaba haciendo El cargo. mail dice, me voy de hacerme cargo de la obra social y hoy no reconoce haberse hecho cargo. Bueno, ese mail lo mandó acá a la Corte. O sea, apareció en una acordada de la Corte, lo pidió la comisión y la Corte lo mandó. Claramente, después mandó una nota diciendo que Maqueda nunca había estado a cargo de la obra social, como cuidándolo, pero primero mandaron el mail. Sí. Ahí vemos las internas, ¿no? y de eso se agarra el oficialismo para establecer 14 cargos por supuestos desmanejos en la obra social y ahí se hace la fecha, el recorte de fechas que cuestiona Juntos por el Cambio, entre el 2008 y el 2021, el periodo que comprende entre que asume esta función de manera informal y el mail, digamos, ¿no? En el periodo en el que quiere dejar de estar en esa supervisión informal de la obra social. Además, la comisión se puso de acuerdo, o el oficialismo, otra vez con su mayoría, dispuso la creación de una subcomisión para continuar la investigación sobre los manejos y las irregularidades en la obra social, que puedan llegar a ampliar la cantidad de ministros que estén puestos bajo la lupa por este tema. Es decir, se cortó la investigación sobre Maqueda, pero en una subcomisión va a seguir investigando a ver si alguno de los otros ministros también tienen que responder y hacerse cargo de las irregularidades.
la oposición ya anticipó que no tiene interés de integrar esta subcomisión, así que probablemente se designen diputados del oficialismo y de la oposición, pero la termine conformando únicamente el Frente de Todos, esta subcomisión, es decir, se va a designar a un grupito de diputados, 2 o 3 diputados, que van a estar abocados a seguir con la investigación en paralelo mientras la comisión avanza. Vanessa Siley y Rodolfo Tailade, ¿no? Ya se comentó eso, ¿no? Pero lo pidió Gailar ahí mismo. O sea, dijo, ustedes tienen que ser. Y ellos dijeron que no. Claro. Son creo que 500 fojas, ¿no? Que tenés que estudiar. Hay que ponerse a estudiar 500 fojas. Pero bueno, están acumuladas. muy metidos en la temática, saben mucho, vienen, se ve que investigando el tema hace rato, se nota que justo son 2 los diputados que vienen haciendo las preguntas como más importantes en la comisión. La idea, como decía Marcos, es que de esta investigación surjan nuevos elementos y me parece que de esta investigación los otros 3 jueces de la Corte también podrían ser acusados. exactamente, porque la obra social siguió funcionando con manejos similares bajo otras presidencias de la Corte Suprema de Justicia y ya Maqueda sin estar bajo la supervisión. ¿Qué dice el oficialismo sobre este tema? Maqueda es el responsable... Es muy curioso, Marco, muy curioso. Sí. Maqueda es el único de los 4 jueces actuales que nunca fue presidente de la Corte. Exacto. Y a Cambiaron su los vez 3. es el acusado de administrar la obra social. Pero no es el acusado, o sea, ellos mismos en ese reparto de tareas, o sea, ¿fue designado o él dijo yo quiero esto? No Bueno, sé. el acusado, la comisión lo acusa a partir de esta información que vos decís, ¿no? El proceso formal de acusación. Pero- Digo, los otros 3, al haber sido presidente de la Corte, también van a ser acusados. Y sí. Efectivamente. Pero por otras cosas, no necesariamente por la administración de la obra Sí, social. por haber sido, porque la obra social reporta a la Corte y al haber sido presidentes de la Corte, tienen una natural O sea, responsabilidad. nadie les preguntó, no sé, me imagino que debe ser parte de lo que van a querer que conteste Maqueda, ¿por qué ellos mismos decidieron dedicarse a administrar una obra social cuando son jueces? No, bueno, la obra social la tiene que administrar la Corte Suprema, porque es la que tiene a cargo la obra social del Poder Judicial. Lo que hace es definir un modo de administración. Acá lo que contó el ex administrador de la Corte, Héctor Marchi, es que de manera casi informal, Ricardo Lorenzetti designó tareas, a uno le dio la biblioteca, al otro le dio la Secretaría de la Mujer, en este caso creo que era Germán Ajibay, y a Maqueda le dio la obra social, pero Maqueda le pidió, un visionario, no hagas un nombramiento formal porque es muy conflictiva y por ahí después tengo algún quilombo. Entonces quedó con una administración de la obra social a dedo, Sí, en la que... la Esa es gente- parte de la irregularidad, digamos. Claro. El En caso de gris este en el caso que se ha Lorenzetti. manejado todos estos años la administración suma a la irregularidad, además de lo que se ha denunciado por parte de las cuestiones económicas o la situación financiera o cómo se manejaban con los medicamentos o cómo se manejaban con las designaciones, que al final quedó solamente Aldo Tonom y no había otro, no se conformaba el directorio. Todas esas cuestiones suman a la cuestión general, que es que estuvo funcionando durante muchos años en un gris. La obra social, que es Hasta hoy. la caja más grande que tiene, una de las cajas más grandes, Hasta hoy. porque Hoy todavía también maneja el están las presupuesto vacantes. vía Consejo de la Magistratura ahora, Claro. la Corte Suprema de Justicia, pero mientras no manejó el Consejo de la Magistratura, la caja más importante que tenía que administrar la Corte era la obra social. Son 100.000 afiliados cautivos, o sea, con sueldos altos, Ujú. o sea, con los sueldos más altos del Estado, que ponen el 9%, 10% habitualmente se pone en obra social, todos los meses, la usen o no. ¿Qué dice el oficialismo sobre Maqueda? Que fue responsable de supervisar la obra social durante el periodo 2008-2021. A juicio de los diputados que componen la comisión, el juez consintió, por omisión, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y su familia, así como perjuicios económicos irreparables a la obra social del Poder Judicial. Es decir, va una afectación a los afiliados y además una afectación a la caja de la obra social, por omisión o por consentimiento. Las dos cuestiones están puestas en la acusación del oficialismo. Seguimos. ¿Qué dijo la oposición? Rechazó la citación de Maqueda y enfatizó que los cargos que se le imputan están lejos de constituir mal desempeño y que las irregularidades detectadas... Esto es un argumento interesante para desmenuzar. Las irregularidades detectadas en la obra social de los judiciales se replican en las obras sociales de todo el país. Es decir, son desmanejos muy comunes en
las obras sociales y no es algo que haya pasado únicamente en la obra social de la justicia, en este caso bajo la órbita de la Corte Suprema. La diferencia es que las otras están bajo control de organismos del Estado Nacional. Claro, la Superintendencia de Servicios de Salud controla las otras obras sociales y hay ciertas obras sociales que no se controlan, como por ejemplo la del Poder Judicial de la Nación, también creo que Fuerzas Armadas, universidades, ¿no? En ese caso el único control posible es el de la Comisión de Juicio Político, porque la controlan los jueces de la Corte, no tienen un control externo. ¿Quién controla a los jueces de la Corte? Bueno, la Comisión de Juicio Político, por eso era tan importante que existiera este debate. Totalmente, y han quedado ventiladas un montón de cuestiones que venimos diciendo por alguna razón, por ahí no ganaron con toda la estridencia que uno hubiera pensado la escena pública, no es que se vio a todos los noticieros de repente levantando lo que sucedía ahí en la comisión, sobre todo algunos tramos que tuvo víctimas directas, ¿no?, de la mala administración de la obra social, con personas que perdieron a sus seres queridos, a sus familiares, denunciando que fue como resultado de abandono de persona por parte de la obra social. Está todo respaldado y cuando uno escucha, digamos, porque por un lado están los fallos o las decisiones de la justicia, pero lo doloroso siempre es la contracara que tiene que ver con cuando una persona resulta víctima de ese mal funcionamiento del aparato judicial. No quiero caer con esto a nadie, estoy diciendo que efectivamente eso debe ser un causal de juicio político, sino que fueron como los tramos más duros cuando yo creo que con astucia y con una búsqueda de efecto bien lograda, se citaron para algunos expedientes a caras, nombres, apellidos, sentados en una mesa diciendo, bueno, a mí esta decisión que tomó el juez o la jueza tal me influyó de tal manera porque yo fui torturado o porque yo perdí a mi marido porque no lo atendieron como debía o bueno, otras cosas. En el caso de la coparticipación, por ahí va a ser algo un poco más técnico, más, entre comillas, voy a decir, más aburrido para ver, porque lo otro tenía como un perfil, un costado más humano. Hay que ver cómo se las ingenian para poder, en este sentido, avanzar con contundencia en uno de los temas políticos sí más fuertes y que más se va a utilizar o se viene utilizando en la campaña mismo. Sin ir es más el lejos. tema que ha dado inicio origen al juicio político, el tema de coparticipación, que coincide con el clima electoral. Va a venir un funcionario directo de Horacio Rodríguez Larreta, que es uno de los candidatos a presidente. Sí. Está citado el que es mencionado como otro candidato a presidente por parte del oficialismo. Así que va a estar interesante desde ese costado también, Sí. el tema de coparticipación. Bueno, vamos a repasar en el programa de nuestra compañera Lourdes, Ecoagenda. Estuvo la diputada Carolina Yutrovic, en realidad hablando sobre un tema que, bueno, como ella pertenece a la provincia de Tierra del Fuego, conoce muchísimo, que tiene que ver con estos intentos por generar una trazabilidad en la pesca, cómo debe perfeccionarse todo lo que sucede en el lecho marino, pero también un pequeño paréntesis, también es interesante poder seguir cuál es el recorrido de la diputada Yutrovic, que por ejemplo fue una de las representantes parlamentarias que estuvo en las Naciones Unidas, a donde se hizo un pedido con el canciller Cafiero para que se retomen permanentemente las negociaciones por recuperar las Islas Malvinas en posesión del Reino Unido. Ella fue parte de esa comitiva, pero también participó del programa Ecoagenda y la escuchamos. Creo que es una tendencia en todos los proyectos que estamos tratando en la Cámara de Diputados respecto a esto, a la reutilización, al reciclado y a la disposición final de ciertos residuos, para tener en cuenta este punto de la responsabilidad extendida, ¿no? Donde el productor se tiene que involucrar en saber qué va, o sea, en todo el proceso de cómo se gestiona la comercialización, el uso y como te decía, la disposición final de ese producto que seguramente lo ha beneficiado económicamente, ¿no? Me parece que hay una tendencia que me parece valorable, sin dejar de lado la responsabilidad, por supuesto, de los consumidores y, por supuesto, del Estado, ¿no? Pero me parece que eso es importante. Y en este caso particularmente, bueno, nos hablaron de las cantidades de residuos de artes de pesca que más o menos están documentados y son enormes. Yo te hablaba solamente de una provincia como la nuestra, que es que tiene una actividad de pesca bastante
te diría que no es una actividad súper de volúmenes impresionantes, y sin embargo ya tenemos esa cantidad de más de 40 toneladas de residuos sin poder gestionar, ¿no? Y eso, claro, por supuesto, habla de una preocupación, y tenemos que tomarnos muy a pecho el poder avanzar con este tipo de iniciativas. Así que me parece que el proyecto también, está bastante bien enfocado en cómo ir dando los pasos para la trazabilidad, ¿no? Exacto. Esto es importantísimo también, tener la trazabilidad. La trazabilidad del residuo, ¿no? Del producto que luego se puede transformar en residuo. Entonces, todos esos son componentes que van a ser, en caso de que logremos sancionar este proyecto de ley, van a ser estos conceptos de que tengamos una buena gestión, como país, y todos los involucrados en esto, como digo, empresas productoras, los que se encargan de la pesca, que tienen una prohibición, y que se les impongan multas muy altas si es que desechan estos residuos en cualquier lado y no en los que se van a disponer justamente para poder hacer esa trazabilidad y esa disposición final. Entonces todo todo se ha previsto en todos los pasos que tiene que hacerse el seguimiento de cómo van evolucionando, si se quiere, estas herramientas de pesca, porque son herramientas de pesca, pero en algún momento se van a tener que dejar de usar por obsolescencia, porque se rompen, etcétera, o porque y tenemos que saber que simplemente por eso. ¿Ya? Exactamente. Por supuesto que hay que hacer también una buena gestión, que lo prevé el proyecto, de ir mejorando, ¿no? de poder hacer investigación para ir mejorando la calidad de los elementos que se usan en la pesca, para que primero tengan mayor durabilidad, y en ese caso tengan una disposición final menos complicada, ¿no? Claro, también, tal cual, con menos impacto, como decís vos. Así que me parece que es un proyecto integral bien interesante, y por supuesto que nosotros, por lo menos lo que hemos hablado con los integrantes de nuestro bloque, que estamos en la Comisión de Intereses Marítimos, estamos dispuestos, por supuesto, a apoyar y hacer el acompañamiento. La verdad que se viene haciendo mucho con distintos diputados, incluso de distintos colores políticos, por investigar un poco todas las irregularidades que suceden en el mar. Por ejemplo, la cuestión de la pesca ilegal. Después hablábamos ayer de la pesca artesanal. ¿Qué es lo que sucede con los residuos que se generan en el agua como resultado de algunos elementos para poder pescar, que mayormente son de plástico y se rompen, se desintegran y quedan en el agua? ¿Quién se hace cargo de esto? ¿Cómo se puede hacer para utilizar el concepto de responsabilidad extendida en la pesca? Y la cuestión de lo que explicaba ahí, de la trazabilidad también, ¿no? De los peces que se utilizan después para la venta. Aquí, hoy por hoy, lamentablemente, cada vez es más caro consumir pescado. Sí, hay un proyecto de trazabilidad que, recordemos, había perdido el dictamen en estado parlamentario y lo obtuvo de vuelta la semana pasada, sí, en la previa de la reunión de la sesión en la que visitó la Cámara de Diputados el jefe de gabinete, Agustín Rossi. Sí. Se reunió la Comisión de Intereses Marítimos y dictaminó esta ley de trazabilidad de la pesca, otro de los proyectos que está pendiente para cuando haya una sesión. O sea ahora o en otro momento. Hay un par de pesca, ¿no? Esperando, porque está el de los residuos de las artes de pesca. Exacto, sí, lo que mencionaba recién la diputada. Es un proyecto que impulsó la presidenta de la Comisión de Intereses Marítimos, que es Mariana Zubik. Sí. Bueno, ahí vamos a seguir hablando de todo esto, pero nos vamos a ir a nuestra próxima nota con nuestro invitado. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, bien, gracias por el espacio. Qué bueno, gracias por recibirnos. La primera pregunta tiene que ver con si usted cree que en medio de este contexto y de tanta ansiedad por conocer las fórmulas y todo esto de las elecciones, puede llegar a haber una sesión por ahí antes de que empiece julio, incluso también porque después viene todo el receso y usted no tiene receso, pero bueno, hay personas que van a quedar completamente abocadas a las provincias y a las elecciones, por ahí saber si puede haber una próxima sesión.
En principio no hemos tenido noticias, algún comentario del 28, pero no hay nada concreto. Así que en ese sentido, y hoy la realidad es con los que uno habla están abocados a los cierres con la ansiedad y la adrenalina que genera, ¿no? El cierre hasta mañana a las 0 horas, mañana 24 a las 0 horas que cierra la presentación de listas, que están la mayoría concentrados en eso hoy, ¿no? Y usted, perdón, una preguntita y ahí te dejo, Mauri, dame un segundo, perdón. Y ustedes adentro del partido, digamos, ¿cuál es el lado B? Porque el lado A es el que conocemos nosotros, que vamos siguiendo las noticias, que estamos así como con los grupitos de WhatsApp, pero ustedes, el grupo de Evolución Radical, ¿cómo viven este momento de cierre de listas? Sí, también con ansiedad, están quienes llevan adelante las negociaciones. Por supuesto que tenemos intercambio, pero se va, en este caso es distinto por ahí cuando se hace por una provincia, hay que cerrar todas las listas de todo el país, los armados, así que eso lleva tiempo y hay que confiar en quienes llevan adelante las negociaciones, que en el caso nuestro son negociadores muy buenos y que están acostumbrados a eso, así que hay que ver después se da la discusión y el acomodamiento, pero con la voluntad de apoyar y aportar al espacio y al partido de todos los que integramos Evolución. El diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda. Hemos hablado tantas veces del gasoducto que parte de su provincia, pasa por la provincia de Buenos Aires y después parte para ya sea Capital Federal o también hay un proyecto para el norte del país. Estamos hablando del gasoducto Néstor Kirchner, que fue inaugurado finalmente en su primer tramo el último martes y se espera que funcione totalmente el 9 de julio. ¿Qué sabe hasta ahora? ¿Cuáles son sus expectativas? Sí, se va llenando por tramos, haciendo pruebas, porque esto es un caño nuevo, hay que revisar soldaduras, ir haciendo pruebas, y se va llenando por tramos de alrededor de 30, 40 kilómetros, y estaría la inauguración de alguna manera oficial el 9 de julio, pero va a llevar un tiempito en ponerlo en marcha, y durante este año ya va a ser sobre el final de la temporada invernal. Va a tener una capacidad de transporte de alrededor de la mitad de lo que tendría. Faltan realizar plantas compresoras porque depende para la capacidad de transporte de un gasoducto, depende de la sección que tenga, pero también la presión a la cual se trabaje, y es justamente lo que se está recién para el año que viene van a estar listas las dos plantas presurizadoras que complementan para poder llevar a 22 millones de metros cúbicos diarios de gas, que sería el equivalente un poco menos del 15, un poco más del por ciento de lo que consume Argentina en la época de mayor consumo, de alguna manera. ¿Nos va a permitir tener 4.000 millones de dólares el año que viene, como dijo el jefe de gabinete Agustín Rossi? Creo que el año que viene ahorrar, sobre todo, ¿no? Que se dejen de importar energía por esos valores. Creo que sí hay un potencial, además sumado a la puesta en marcha del oleoducto Otasa, que lleva petróleo a Chile, también va a aumentar la cantidad de exportaciones. Si uno ve, Neuquén hace 5 años exportaba 70 millones de dólares, casi nada de hidrocarburos, y el año pasado superó los 2.000 millones de dólares de exportaciones en energía, y sumado a este oleoducto que comentaba que comenzó a exportar y se está poniendo, va aumentando la capacidad día a día, y ya hay 4 empresas que han firmado convenios para exportar a Chile petróleo, o 4 empresas nuevas que firmaron estos días, así que realmente eso creo que va a ir de alguna manera compensando la balanza comercial también en lo que hace energía, y creo que el gran potencial de Vaca Muerta es justamente compensar. Seguramente, independientemente que se hagan las obras, va a haber que importar un poco de gas en un mes pico, porque no conviene hacer obras demasiado grandes solamente para cubrir la demanda de un mes. Pero en la medida que tengamos también una balanza comercial o que el saldo sea positivo, eso se complementa, y creo que tenemos todas las condiciones para no solamente autoabastecernos o tener una balanza superavitaria en lo que hace energía, sino también exportar a distintos países, y ahora también es importante avanzar en lo que hace a GNL, porque el gas es difícil de exportar. Se está hablando de la reversión del gasoducto para poder exportar a Brasil en la medida que Bolivia va reduciendo su capacidad de producción, exportar a Chile, pero si queremos, en función de la alta disponibilidad de gas que tenemos, exportar más lejos, hay que trabajar en lo que hace al GNL, ¿no? Que ahora se está por discutirla, o se va a empezar a discutir la ley. Le iba a preguntar, ¿cómo va, diputado Marcos Giorgetti? Le iba a preguntar justamente
si tuvo la posibilidad de ver el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Ingresó hace menos de un mes, creo, o un mes, fines de mayo. Si tuvo la oportunidad de leerlo y qué le parece, si hay posibilidad de que oficialismo y oposición en ese proyecto tengan puntos de contacto. Hola Marcos. Creo, sí, lo estuve leyendo y es básicamente lo que hace es dar previsibilidad por 30 años, ¿no? En cuestiones fiscales y en cuestiones que hacen al desarrollo, y generalmente este tipo de obras también tienen un periodo muy largo de recupero de la inversión, así que de alguna manera es dar previsibilidad que ojalá lo pudiéramos tener en todo el país y para todos, un marco general de la economía para todas las actividades, pero en principio para poder fomentar algo que necesita y sobre todo generar divisas que tanto necesita el país. Creo que es importante avanzar en ello y hay, creo que un grado de consenso. Hace poco el gobernador electo de Neuquén también mandó una carta pidiendo que se avance en esta ley, que es importante para la provincia de Neuquén para poder sacar el gas de vaca muerta. Así que entendemos que es una discusión que va a haber que dar, así como también estuvimos esta semana en CAME con una reunión con parlamentarios de la Patagonia. ¿Diputado? Y también se... ¿Le puedo pedir Sí. un favor? Bastante grande el favor. Quería justo que usted me cuente sobre esta reunión de CAME, pero nos está llamando el móvil con una actividad que está sucediendo ahora en el anexo. ¿Podemos ir al móvil y luego usted nos cuenta sobre esta actividad? ¿Usted puede aguardarnos? Sí, por Sí, por muchísimas favor, gracias, muy amable. Perdón que lo interrumpí, ¿eh? Nos llama el móvil, vamos ahí con esa actividad. Hola Meli, un saludo Hola. muy grande, buenas tardes para No. los compañeros también ahí en la mesa. Gracias, Le agradecemos Gonza. al diputado Servi y también, lógicamente, Meli, acá también le agradecemos a la diputada Mónica Macha, quien se encuentra a su derecha, una de las 3 fotógrafas que han sido partícipes de esta muestra, Camila Lavandeira, en conjunto con Evangelina Espoto y también con Gabriela Lerner, que son los 10 mandamientos ginecobstétricos y neonatal. Esto habla un poco de la violencia que se sufre con la muestra que hemos podido observar, no solamente en imágenes, sino también en video, que siempre decían uno de estos 10 mandamientos siempre de violencia han sufrido las mujeres en los partos. ¿Cómo andas, Mónica? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, totalmente. Creo que, bueno, hoy lo decían las compañeras también, todas y todes hemos pasado por alguna situación de violencia ginecobstétrica. Hacemos hincapié especialmente en la situación del parto, pero atendiendo también que esta situación se da en consultas ginecológicas, digamos, generales, y que esto de algún modo es la consecuencia de la violencia institucional que conlleva la cultura sanitaria, la cultura de las prácticas sanitarias, y que como no, es una violencia institucional atravesada también por la violencia por motivos de género, entonces hay un ensañamiento particular con el cuerpo de las mujeres y al momento del parto, donde estamos más vulnerables. Entonces, que esto necesita de un cambio urgente. Nosotras y nosotros necesitamos poder llevar adelante el momento del parto en un contexto de cuidado, amoroso, donde se respeten nuestros tiempos, donde esa sea la centralidad y no los tiempos médicos, la práctica rápida, el disciplinamiento. Así que la realidad es que entendemos que es una construcción cultural y que como tal la vamos a tener que transformar desde la cultura también, desde la cultura en términos de la construcción de una moral, la moral de una época. Entonces, obviamente es un proceso largo, es un proceso que requiere de un replanteo de las prácticas de todas las personas, pero que bueno, tampoco lo estamos iniciando, ¿no? O sea, es un proceso que viene. Yo creo que el marco del feminismo y el transfeminismo tiene mucho que ver en que hoy este tema sea un tema de debate y de discusión dentro del feminismo, y en ese contexto también el aporte enorme que hace la campaña Mi Parto, Mi Decisión, porque la muestra también está en el marco de Mi Parto, Mi Decisión, que, como decía recién hace un ratito Luján, es una red de distintas organizaciones. Y bueno, y ahí estamos, nosotras y nosotros organizándonos, creando, ahora va a hablar seguramente Cami, de la apuesta artística que significa este recorrido, y creando otras formas también de hacer política, porque bueno, hasta acá llegamos con una forma que también incluye la violencia y nosotras queremos construir política desde otro lugar.
Hola, diputada Macha. Hola también Camila, a las dos, muchas gracias. Ahí estamos compartiendo las imágenes de las fotografías. No sé si puedo preguntarles si se tratan de personas las que protagonizan esta muestra fotográfica, ¿no? Los modelos de estas fotografías son casos reales o situaciones casi periodísticas, o están reconstruidas estas escenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás, tardes. Camila? Bueno, bien, muy bien, muchas gracias. Estas escenas están reconstruidas, quienes están posando en las fotos son actores y actrices que colaboraron con esta obra y con la campaña, pero están tenidas en cuenta y tomadas desde los relatos que hemos ido recolectando y la información y el compartir de cada mujer y persona gestante que la ha padecido. Entonces, si bien está están basado en hechas historias ficticiamente, son escenas reales. Sí. Y le pregunto que se viven a diario, ¿no? Sí, por supuesto. Y le pregunto a la diputada Macha, decía que, bueno, hay mucho cambio para hacer desde lo cultural y esta es una manera también de hacer política, por supuesto. Desde lo legislativo, concretamente, ¿qué se puede hacer para penalizar situaciones de abuso médico, en definitiva, ¿no? Tanto cuando se producen muertes perinatales como cuando se producen violencia obstétrica, digamos, en la situación de mayor vulnerabilidad como es ir a dar a luz, pero también en otras instancias de la atención médica. Bueno, a ver, en legislación nosotros tenemos la legislación de parto respetado, que vemos, o sea, digo, hay una discusión sobre la legislación y de hecho uno de los proyectos que presentamos con la campaña de Mi Parto, Mi Decisión es la necesidad de contar con una capacitación obligatoria para todos los efectores y las efectoras de salud para la prevención de la violencia gineco-obstétrica, ¿no? O sea, eso nosotros tenemos, o sea, la Argentina en general tiene una legislación de avanzada, donde se promueven derechos que tienen que ver con estas discusiones que vamos dando y que logramos también construir un bloque hegemónico o un consenso que nos permita avanzar con esas legislaciones. Pero el punto central está en las prácticas. O sea, todo lo que nosotras estamos haciendo en realidad apunta a problematizar las prácticas sanitarias, porque es ahí donde está, donde en este caso puntual se ejerce la violencia. Entonces, necesitamos de legislación, sí, pero necesitamos que la legislación se pueda cumplir. Y para que la legislación se pueda cumplir, tenemos que cambiar las prácticas, transformar, poder trabajar con las personas, digo, con médicos, médicas, con obstétricas. O sea, hay una gran discusión también entre las compañeras obstétricas, digo, de muchas que están planteando esto, cómo se amplían derechos, cómo se genera una práctica cuidadosa y amorosa, y cómo a veces no sucede eso y lo que queda inmerso en la práctica más automática, más pragmática, es con violencia. Entonces, a mí me parece que es esto, es buscar herramientas, legislación sí, pero sobre todo trabajo territorial en los espacios sanitarios para problematizar lo cotidiano, para problematizar lo que se hizo siempre y parece que está bien, porque cuando nosotros hablamos de violencia gineco-obstétrica, hay algunas situaciones que son de un nivel de crueldad y de extremas que nadie podría poner en discusión que eso es violencia. Pero después hay un montón de otras prácticas que ya están tan internalizadas y que todas pasamos por ahí como, bueno, es el protocolo, así tiene es lo que ser. corresponde. Y la verdad que no. Claro, entonces yo creo que es eso, es como problematizamos también desde ese lugar y esto con redes, con activismo, con mujeres y con todas las identidades que se suman a esta militancia y a este activismo para poder transformar esas prácticas. Bueno, les quiero agradecer mucho a las dos. Queríamos ser parte, ser testigos de esta muestra que es sumamente impactante, que queda ahí. ¿Hasta qué día en el anexo para que la podamos visitar? Hasta el
Acá pero hasta el 26. Perfecto, muy bien. Sí, me están soplando. acá el compañero. Me parece muy bien. Gracias, Gonza, siempre tan atento. Bueno, gracias a las dos, felicitaciones y gracias por también contribuir en nombre de todas las mujeres que por ahí no tuvieron voz para defenderse o para cuestionar algunas prácticas médicas a través de esta muestra artística. Están ayudando mucho, están siendo puente y voz para muchas de esas mujeres. Muchas gracias a las dos. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Camila, también. Por favor. Sí, gracias a Camila, la fotógrafa, gracias a vos también, Gonza. Servi, gracias a usted que nos esperó este ratito, discúlpenos. Sí, no hay problema. Bueno, habíamos quedado, vio que yo voy de un tema para el otro, habíamos quedado en la reunión que mantuvieron con la CAME. ¿Nos quiere contar sobre esa actividad? Sí, en línea con lo que veníamos del gas y del GNL, sí. De la ley, creo que también es importante lo de hidrógeno, que justamente en cambio una reunión de legisladores donde participamos diputados y senadores de las distintas provincias patagónicas, junto con referentes nacionales de CAME y de cámaras de las distintas provincias que integran la Patagonia, y donde se trataron algunos temas y de alguna manera se definió en trabajar en agendas comunes, armar grupos entre los diputados, independientemente de las fuerzas, digamos, de todos los colores políticos, como para trabajar en lo que hace a las necesidades específicas de la Patagonia, y se definieron básicamente tres ejes, que es el mayor costo de alguna manera que hay por zona desfavorable, porque son mayores los sueldos, de alguna manera ver cómo se puede compensar para dar competitividad a las empresas que desarrollan su actividad en la Patagonia. El tema de la logística también es un costo que suma y mucho. Y otro tema que preocupa a las provincias patagónicas es el vencimiento de las concesiones de las represas hidroeléctricas, y que el gobierno nacional, sin sentar a la mesa, que son las dueñas de los recursos del agua, está queriendo avanzar en generar una empresa nacional que administre las hidroeléctricas, y eso lo vemos con preocupación en las provincias de Neuquén y Río Negro, que tenemos obras compartidas que vencen ahora, pero también las otras provincias patagónicas que tienen obras, y creo que es algo que se manifestó la preocupación, y básicamente comenzar a trabajar en estos ejes, y después hay otras actividades o cuestiones que se querría avanzar o que harían a la mejora de la situación, o que son agenda común de todas las provincias patagónicas. Y este proyecto de GNL y el de hidrógeno, que son bien importantes en materia, como usted decía, de energía y pensados a largo plazo, ¿tienen lugar en la agenda para discutirse en medio del clima electoral que se va a empezar a vivir ahora? Y el lunes está convocada, ya hubo una reunión de asesores, la Comisión de Energía, que el año pasado no solamente se convocó para constituirla, después no tuvo actividad, y este año, lo que este año no se había reunido. Comenzó con reuniones de asesores, con básicamente la ley de GNL y algo también de lo de hidrógeno. Ahora el lunes hay una reunión presencial de asesores para trabajar la ley de GNL. Y de alguna manera el planteo de hidrógeno viene por el lado de Chubut, de que creen necesario una ley, pero entienden que prioriza el hidrógeno rosa, que es el que está obtenido a partir de energía nuclear, y el azul, que es el obtenido a partir de gas o de combustibles fósiles, y de alguna manera deja en inferioridad de condiciones o no da las mismas oportunidades a lo que es el hidrógeno verde, que tiene un gran potencial todo lo que es el litoral marítimo de Argentina, tanto Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Entienden por alguna cuestión de la componente nacional, sobre todo que este tipo de tecnología necesita tecnología importada, valga la redundancia, entonces entienden que esta composición nacional de alguna manera aumenta los costos o le quita competitividad a la actividad, y algunas otras cuestiones que hacen a que el hidrógeno verde de alguna manera lo ven que puede llegar a no dar las mejores condiciones para que se desarrolle, como también no prevé retenciones al principio, pero deja abierta la puerta para que haya retenciones a las exportaciones de tipo de productos. Cuestiones que dio la provincia de Chubut sobre todo, y bueno, la idea es que es importante. Se nos está acordando la comunicación. Que a partir del gas y teniendo la planta. A ver, espere, porque no, ahí se nos congeló. A ver, ahí lo recuperamos. ¿Usted nos ve bien? Sí, hay problemas de conectividad. Decía que Neuquén tiene potencial
Neuquén tiene potencial de hidrógeno azul con el gas, a partir del gas, y tenemos la planta industrial de agua pesada que tiene la tecnología ya para producir amoníaco, que es el precursor del hidrógeno. Diputado, tema de producción orgánica, la promoción a productos orgánicos, creo que usted está de acuerdo, si mal no recuerdo firmó alguno de los dictámenes, pero una parte del interbloque de Juntos por el Cambio no. ¿Cree que se puede tratar en la brevedad? Yo creo que es un proyecto que quedó como en condiciones de ser tratado en el recinto. Hubo algún cuestionamiento sobre todo del PRO, que veía que dar beneficios a algunos sectores específicos no lo ven como una política, sino que creen que debería hacerse para todas las actividades económicas. Pero bueno, justamente yo vengo de la producción y conozco, soy ingeniero agrónomo, he trabajado en producción orgánica y uno entiende que tiene un mayor costo lo que es orgánico y tiene un destino de exportación, y los excedentes que quedan para el mercado interno, no hay un mercado desarrollado, así que se terminan vendiendo quizás a menor precio que el convencional, porque tienen alguna cuestión de la calidad, cuesta más mantenerla y además tiene un mayor costo de producción, así que entendemos que la situación de alta inflación y de alguna manera que hay atraso cambiario, hoy tiene un problema importante los que producen orgánico, ¿no? Sobre todo, como decía, que tienen una componente de exportación de casi el 80%. Así que creo que es algo que es un parche de alguna manera de la economía, pero que es necesario, y seguramente después habrá que dar la discusión cómo se hace para generar condiciones para que todas las actividades se puedan desarrollar. Y principalmente, ¿quiénes conforman la producción agrícola? Porque en su momento, cuando se presentó este proyecto, se hablaba que, a diferencia de otras producciones agropecuarias, esta era capaz de incluir a mayor cantidad de mujeres, de personas jóvenes. ¿A qué responde eso? Esta ley está orientada básicamente a economías regionales, que son mano de obra intensivas, inclusive el orgánico necesita no poder usar ciertos productos de síntesis, requiere una componente mayor de mano de obra. Claro. Y bueno, y hoy se está logrando de alguna manera una paridad de género en el trabajo a partir de unas plataformas que se llaman, porque normalmente el trabajo era muy pesado con el recolector o con el uso de escaleras. Claro. Hoy se están teniendo ayudas mecánicas que reducen el esfuerzo físico y están permitiendo la incorporación de mujeres. Incluso hay cooperativas que en la provincia vecina de Río Negro se ha generado la primera cooperativa de mujeres de la Patagonia que realiza este tipo de servicios con una ayuda del Estado para comprar la herramienta y poder brindar el servicio. Y es también una alternativa laboral en las zonas donde hay mucha influencia de los hidrocarburos, porque en general en lo que hace a la industria hidrocarburífera hay más del 90% son hombres los que trabajan, y en muchos casos en las ciudades o en los pueblos las mujeres no tienen posibilidad de acceder a trabajo y tampoco no se consigue quienes trabajan. Entonces es una alternativa el generar este tipo de ayudas mecánicas, para reducir cruzar el las físico, actividades. Claro, de alguna manera poder cruzar. Pasa algo similar en Chile con el cobre, que en la minería también hay una componente importante del trabajo de los hombres, y en las localidades la oportunidad de tener trabajo a las mujeres de alguna manera también para que se puedan llevar adelante o cubrir las necesidades de las actividades económicas es una forma de buscar solución. También hay un planteo de trabajar, por ejemplo, en guarderías para también que se pueda facilitar el acceso al trabajo de las mujeres, y son los desafíos que hoy se están enfrentando, ¿no? Completamente. Diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, fue muy amable, y sobre todo ese tiempito que lo tuvimos ahí esperando, pero quería que nos contara sobre este encuentro con los representantes de CAME. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y a disposición para cuando lo requieran. Bueno, hasta la próxima. Gracias, diputado. Chau. El diputado Servi ahí es desde el sur, explicándonos sobre este encuentro con los representantes de la pequeña y mediana empresa, bueno, con los requerimientos específicos de esa región de nuestro territorio nacional, que obviamente tiene otras complejidades, y desde ya ahí el costo de vida es siempre más alto, y el costo de producción, por lo tanto, también. Bueno, hacemos una pausa, estamos un poquitito pasados, pero bueno, así están las cosas este viernes. Ya venimos. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV.
este problema como el problema de los alquileres son dos temas que afectan a una cantidad muy importante de gente, sobre todo de clase media baja, que está atravesando una situación compleja, así que tenemos que avanzar rápidamente. No entro a juzgar esto de la conveniencia económica, no, los propietarios ante la posibilidad de no poder hacer ajuste de alquileres, no ponen en oferta los departamentos, las viviendas. Y tenemos que ver una forma, en mi modesta opinión, creo que si libráramos al acuerdo de partes, el tema se podría llegar a arreglar. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es su voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT. O sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene 3 pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Soy más bien de una generación donde ya la dirigencia política, desde hace más de 20, 25 años, después del que se vayan todos del 2001, que es cuando yo ingreso a la política, yo vengo de una generación donde siempre la dirigencia está mal vista, ¿no? Yo vengo pensando mucho en esto de este balance entre por qué estoy acá, por qué estoy haciendo lo que hago, si efectivamente eso tiene algún efecto o no, sobre todo, principalmente para la ciudadanía. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos de regreso después de la pausa, estamos ya siguiendo como locos las noticias, los celulares y todo, porque es un día de mucha información política, pero vamos a hacer una pequeña pausa para la velocidad con la que corren las noticias, porque Mauri nos va a hablar de un tema que es de nuestro acervo cultural. ¿De qué se trata cuando hablamos de patrimonio cultural, Mauri? Sí, Mary, es un proyecto de ley que fue dictaminado ya en varias comisiones del diputado nacional Hernán Lombardi, del PRO, que es ni más ni menos que el presidente de la Comisión de Cultura. Y escuchen el título, se trata de la gestión y la salvaguarda, o sea, la protección del patrimonio cultural inmaterial. O sea, habitualmente siempre hablamos de patrimonios culturales que se ven, se tocan, se recorren. Acá estamos hablando de las prácticas que hacen a un país o a una región y que, bien como dice ahí la placa, hay una ley nacional que adhiere a un convenio firmado por este país con la UNESCO, que es habitualmente el organismo que todos conocemos como, la sigla es UNESCO, en realidad concretamente es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que estableció ya hace 20 años qué son los patrimonios culturales inmateriales y cómo protegerlos. Okay. Ni más ni menos que son ellos los que definen qué debe ser... Los criterios, claro. Los criterios en realidad los define este tratado de la UNESCO, el que dio Argentina. Sabemos que los tratados Argentina adhiere y después tiene que pasar por este Parlamento. Hay una ley sancionada que cita al diputado Lombardi para pedirnos, en realidad, este proyecto lo que hace es proponer que identifiquemos los patrimonios culturales inmateriales que tenemos, que parece siempre algo menor, siempre aparece alguien que lamentablemente que plantea, pero ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Bueno, el sentido de pertenencia de cada país y de cada pueblo es el que permite después hacer cosas juntos, como por ejemplo proyectos de país, proyectos económicos, economías regionales. Para eso primero tenemos que conocernos y... No, y si vos sos de una provincia que tiene un, no sé, un atractivo cultural muy, muy importante... Se convierte en un negocio turístico. Se convierte en un negocio turístico. Por eso, en una puerta de entrada al turismo. Entonces... Totalmente. Pero por eso hay que reivindicarlo, identificarlo y sostenerlo. Y de eso se trata este proyecto de ley, que me animo a decir tiene 2 décadas de demora. Porque si adherimos a este convenio en el 2003, recién ahora un diputado nacional, curiosamente un diputado nacional de la oposición, que es Hernán Lombardi, plantea, bueno, démosle carácter de ley, a esta, aparte ya está la ley de adhesión a este convenio de la UNESCO, para que nosotros también sepamos cómo ir identificando y tengamos nuestro propio registro de bienes inmateriales. Vamos a ir detallando qué es un bien cultural inmaterial, como para que nos pongamos un poquito... Qué suerte que no hice la pregunta, porque ya... estaba a punto de hacértela. Sí, bueno, ahí viene en la otra placa, ya seguramente va a estar. Pero está bien, porque así se claro, no está mal la pregunta, no, pero una pregunta no es nada, digamos. El tema es que no anticipes la respuesta. Claro, eso es habitualmente. Bueno, acá estamos, eso se ve que este es un tema que lo preparé específicamente porque sabía que Marco no me lo iba a espolear, porque si no era así. Yo de cultura no tengo nada. Claro. Bueno, patrimonio cultural inmaterial, ¿qué es? ¿No? Así lo vamos imaginando. Bueno, usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto a los instrumentos y objetos que permiten hacer ese tipo de conocimientos, que las comunidades, los grupos y en algunos casos individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Les podemos ver algunos ejemplos, pero bueno, todas las prácticas culturales que, por ejemplo, una región determinada realice durante mucho tiempo, sean características, bueno, eso tiene que ser reconocido y protegido, como para que no se extinga, ¿no? Esta es la definición que da el proyecto de ley. O, por ejemplo, me acuerdo cuando fue la discusión por el tema de la piedra movediza, pero eso es material. El Monte Calvario. Eso es la piedra movediza de Tandil. Pero ahí vamos a un patrimonio, casi siempre los patrimonios que se tratan en el Congreso son materiales. Es una piedra movediza, en este caso... No, yo decía el Vía Crucis, pero espérate. Claro, el Vía Crucis, claro. No, claro, exactamente, que me acuerdo que el diputado Urrapaguirre... Rogelio Iraparaguirre. RR. Decía, no, yo toda la vida pensé que esto era patrimonio cultural y que estaba preservado y qué sé yo. Después me di cuenta que medio como que estaba subsistiendo a como se iba pudiendo y que nunca había sido preservado, entonces era muy difícil. Al no ser un patrimonio cultural nacional no se podía pedir ayuda de la nación. Ahora, fijémonos que en ese caso, que es habitual,
son patrimonios culturales materiales, visibles, ¿no? Una construcción, en este caso un Vía Crucis. Ahora, lo inmaterial también hay que cuidarlo, porque si no se extingue, ¿no? Vamos con otra placa, después de ver la definición de patrimonio cultural inmaterial, vamos a ver algunos ejemplos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, si me dejan, ahí estoy esperando. Me sorprende que esté conocimientos y técnicas también incluido en la definición de patrimonio cultural. Y objetos, ahí no entiendo lo inmaterial de los objetos. Bueno, el objeto que se usa, por ejemplo, un instrumento, vos haces una música, el objeto que usás. O sea, está bien. Bueno, a ver, vamos con los ejemplos. Vamos con los ejemplos. Hay instrumentos autóctonos. Hay instrumentos autóctonos. Pero bueno. es un bien material. Exactamente, sí. Bueno, acá estamos. ¿Cuáles son los patrimonios culturales inmateriales? Bueno, acá están excluidos, no son muchos, son solamente estos ejemplos. Prácticas y expresiones orales, incluido el idioma. Acá atento porque si hay algún tipo de dialecto en alguna región que se quiere proteger, bueno, es el momento, ¿no? Por ejemplo, la lengua de señas. Bueno, en realidad tenés que después vamos a ver cómo se identifica cada uno, pero expresiones orales, ¿sí? Sería expresiones orales. Habitualmente tiene que ver con regionalismo, ¿no? Y con algo que identifique. La lengua de señas no es algo necesariamente argentino. Sí, que esto porque es de nuestro lenguaje, obvio que sí. Bueno, la lengua española en señas. Pero española, no dijiste argentino. No, sí. Bueno, igual tendrán que salir a hablar los que saben, no nosotros dos, pero yo creo que sí, Yo creo que está ajustada a un lenguaje. Bueno, si hay algo que se identifique solamente como argentino, sería el ejemplo. Acá pensemos y porque ellos también deben tener la manera de decir, suponete, no sé... Nos peleamos con los uruguayos por el yeísmo, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Manifestación, canto, danza u otra representación cultural. Atención que acá sí aparecen un montón de regiones que tienen sus propias músicas y danzas y habitualmente las protegen. La samba. El tango. Sí, el folclore. Bueno, en el norte, por ejemplo, hay mucho... El carnavalito. Mucha danza que es autóctona habitualmente de las zonas de altiplano. Y habitualmente, bueno, han hecho un negocio turístico espectacular ahí, no tienen mucho... o sea, pueden pedir ayuda, pero han hecho una buena manera de protegerlo. Pero bueno, la idea es reconocerlo, identificar que en tal región hay tal música, tal canto, tal danza, que es parte del patrimonio cultural inmaterial. Esto hoy por hoy no está reconocido. Nos faltaron las artes visuales. Usos sociales, rituales y actos festivos. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza del universo. Atención que acá puede entrar hasta lo místico. Conocimiento puede y entrar usos hasta relacionados lo místico. con la naturaleza del universo. ¿Qué? Claro. Bueno, por ejemplo, puede ser alguna región que tiene algún tipo de uso Pachamama. místico. El Cerro Uritorco. Por ejemplo. El Cerro Uritorco. Por ejemplo, puede ser la Ruda Macho. Por ejemplo. Ahí está. Esto, después te voy a enseñar a identificarlos y ahí vas a poder hacer... ¿Las canciones de cancha entran en esto, por ejemplo? Sí. Muchacho. Eso es el patrimonio cultural. Todo eso se va a discutir en una comisión. Atención, Bueno, creo que faltó una. Vemos una para atrás, creo que faltó una. Mirá el tema que nos trajo Lombardi. Tremendo, sí. Faltó, creo que una para atrás que faltó, creo que una de las formas de reconocer. Bueno, está. Bueno, objetivo de la ley, asegurar la gestión y salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, promover el respeto, difundir y sensibilizar, lograr la identificación, reconocimiento, fomento y la difusión, atender a la función social y contexto sociocultural para fortalecer lazos y sentidos de pertenencia. O sea, básicamente, identificar los bienes culturales inmateriales, hacerlo entender a la gente que esto es importante que se sostenga y que por eso hace falta una política pública, no es cuestión de que se mantenga de una manera artesanal, identificarlo no es menor, porque recién Mary tiraba una u otra opción, y también atender a la función social y sociocultural, o sea, qué gente está alrededor de esa práctica cultural y cómo protegerla. Vamos con la otra placa para ver cómo identificar, que es la parte más compleja, ¿no? Por eso el último de los ejemplos eran las técnicas artesanales tradicionales. Bueno, ese es uno de los ejemplos, técnicas artesanales tradicionales. El telar. Por ejemplo, claro, sí, prácticas que son inmateriales, porque vos, si bien usás una tela, usás un objeto, no es que vas a un lugar y está la tela, puede estar en cualquier lado, en realidad es la práctica misma. Es la práctica que haces con ese objeto. El objeto, claro, ahí está el bien cultural inmaterial. Bueno, sigamos para ver cómo identificarlo, ¿no? Bueno, otros objetivos, lograr participación comunitaria activa mediante búsqueda de obtención y consentimiento, promover la articulación entre las instituciones y fomentar mecanismos que permitan consolidar grupos interdisciplinarios. O sea, no hay ningún trabajo global para que los bienes inmateriales sean protegidos, no lo hay, sino que cada comunidad se encarga de hacerlo. La autoridad de aplicación deberá realizar un registro nacional de patrimonio cultural. Esto es interesante porque tenés que hacer un registro. Ahora, para hacer un registro tenés que identificarlo.
Y ahí vamos a la otra placa para ver cómo identificar un bien cultural inmaterial que no es menor. No es menor, porque es todo un laburo que debería hacer la autoridad de aplicación. ¿Cuántas leyes crean registros, no? Claro. Crean registros. Porque en realidad realizar un registro no tiene tanto costo. Creo que no tiene costo, sino más bien una cuestión burocrática, sino que tenés que laburar. Sí. Tenés que laburar y esa información claro. después la usás. Bueno, debe contener, para identificar un bien inmaterial, denominación y características, historia y documentación vinculada. Tenés que decir, por ejemplo, por qué puede ser un bien inmaterial tal determinada práctica, cuál es su historia, ámbito en el cual pertenece. Esto es importante, los campos de alcance, lo que hablábamos recién. Si el campo de alcance es nacional, va a ser un patrimonio cultural. Si excede a lo nacional, no. Por eso decíamos recién lo de la lengua de señas. Si lográs algo local, sí. Si lográs algo que exceda la frontera, seguramente en el registro lo miren con otro detalle. Descripción del estado actual del bien. Esto también es importante. Si en el bien hablamos de algo inmaterial, pero si se está practicando o no. Si tiene vigencia o no. Identificación de las comunidades y identificación de los riesgos, vulnerabilidades y el plan para sostenerlo. Si hay un plan posible para sostenerlo, ¿no? Se puede llevar adelante, ¿no? Después vamos a ver las características, en este caso, que tiene que tener. O sea, ¿qué tiene que tener un bien inmaterial para ser tal? Vamos a la otra placa, ¿no? Criterios para validar. Ahí está, por ejemplo, la comisión que integra Marcos y Meli tienen que ver que determinadas bienes inmateriales son así y por lo tanto pueden ser parte de un registro. La pertinencia es si forma parte de alguna de las prácticas que mencionábamos recién. Un canto, música, baile. O sea, la enumeración que dábamos recién tiene que ser pertinente a ese tipo de práctica. No se puede hacer una práctica. Recién decías música de cancha y no sé, me parece que es complejo. Vamos punto por punto me a ver parece si pasa los ítems. Me parece que no pasaba, pero por eso ahí está la pertinencia. Creo Para que mí, la de muchachos, olvídate. No, bueno, pero ¿cuál es la vigencia? Ya está. Ya pasó Yo digo el mundial. género, yo digo el género, ¿Cuál es porque la- vos cuando vas a declarar un patrimonio cultural, vas a declarar, por ejemplo, la samba o el tango, que es el género mismo. El género canción de cancha, la situación esa no identifica Pero esa canción- al país, porque se canta todo el país. Pero esa canción corresponde a un hito. No, esa canción Es puntual, sí, representativa, tiene relevancia, tiene vigencia. Hoy por hoy esa canción tiene vigencia. Yo creo que no pasa No el ti immagini che un estate italiano No, pero sigue pará, teniendo eso es Italia. vigencia. Ya, sí, obvio, pero te estoy trayendo la comparación. ¿Será patrimonio Pero, cultural en Italia? ahí fue un mundial de fútbol que organizó el país. Está, No que y- ganó el país, de hecho Italia no ¿Y lo quién ganó. se ganó el campeonato? Lo ganamos nosotros, pero ¿Y no, la canción hasta quién la cantaba? la Nosotros. cantaba todo el mundo, pero bueno. ¿O no, Gus? Sí. Sí. ¿Viste? Relevancia, bueno, ahí me parece que eso seguramente entraría. Representatividad, ¿quién representa? Recontra a todos los argentinos. Vigencia. Los guantes del Dibu, por ejemplo. Eso es Vigencia, material. esto es importante, la vigencia. Responsabilidad, memoria e integridad. Y también se requiere, esto es último importante, el consentimiento de la O comunidad. sea, votamos todos. Claro, no, la propia comunidad lo tiene, claro, bueno, ahí tenés que identificar la comunidad. Por eso esto va más a lo Una votación en regionalismo. Twitter hacemos. O sea, tenés Sí. que ir, porque hay muchas comunidades que aparentemente, si uno lee el proyecto, no tienen tan en claro que son patrimonio cultural inmaterial. Entonces, tenés que acercarte, lograr consentimiento para después explicarle que es una forma de mantener lo que hacen, ¿no? Eso también es Bueno. importante. Este proyecto ya tiene dictamen de 2 comisiones y va a pasar, 3 comisiones creo, y va a pasar Perfecto. seguramente por el recinto en las próximas sesiones. Bárbaro. Bueno, Mauri, gracias. De nada. Muy interesante. Yo voy que para mí Yo muchacho... llevo mi proyecto de la canción de cancha, vos andás con muchachos, metemos 2 por 1. Y sí, y las canciones de cancha. ¿Vos de qué equipo sos? De Banfield. De Banfield. Pero no es una cuestión general, la haría yo. ¿Pero qué canción de cancha tiene De hecho, Banfield? yo tengo un proyecto mucho más amplio, pero es para otro momento, si querés. Sobre las mochilas. Sobre las canciones de cancha. Deberían pagar, el resto de los países deberían pagar derecho de autor a Argentina por propiedad intelectual de las canciones de cancha. Pero es muy bueno tu proyecto. Pero bueno, vótenme. Pero claro, ¿cómo que no? Sí, sí, sí. Bueno, hablando de proyectos, vos tenés el tuyo, Lourdes nos trae otros proyectos. El de ella. No sé si el de ella, nos presenta proyectos. Hola, Lourdes. Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, por supuesto, saludarlos también a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión, saludarlos a ustedes y a todo este día espectacular, día viernes, donde como siempre tenemos este tipo de proyectos que no es mío, es del diputado Manuel Aguirre de, en este caso, la provincia de Corrientes, quien, bueno, trataba y planteaba un tema muy importante que tiene que ver con el narcotráfico y es una agencia de control del narcotráfico, un tema que siempre desde su espacio político, desde su bloque, fue abordado y fue trabajado.
pero quien tomó la posta finalmente de este proyecto de ley sobre la creación de la Agencia Federal contra el Narcotráfico es el diputado Aguirre de la provincia de Corrientes. Bueno, crea una agencia que centralice la lucha contra el narcotráfico y es integrado, en este caso, por magistrados, representantes del gobierno provincial y municipal y además funcionarios del servicio penitenciario, ¿no? Es un tema que obviamente implica la introducción de todos los poderes y que de esa forma también haya una participación mancomunada y entre poderes también. El objetivo de la agencia es buscar una respuesta eficaz de la sociedad ante el delito que pone en riesgo el Estado de Derecho en nuestro país. Sabemos lo que está pasando en nuestro país y sabemos lo que está pasando en provincias puntuales como, bueno, la provincia de Santa Fe. La provincia de Buenos Aires tampoco es una excepción, pero sí lo que denota más y lo que se ha mostrado en el último tiempo, quizás a mitad de hace algunos días, sobre todo pasaba lo que acontecía allí en Rosario. Bueno, esto es un poco el objetivo, ¿no? De poder disminuir la tasa de delito y en este caso penalizar también estos hechos. El objetivo, como les decía, es una respuesta eficaz de la sociedad ante el delito que pone en riesgo el Estado de Derecho en nuestro país. Sabemos todo lo que pasa detrás del narcotráfico, que lamentablemente termina con vidas y termina corrompiendo un sistema que, bueno, es muy difícil también de sobrellevar. Presenté este proyecto, decía el diputado Aguirre, para que no tengamos que esperar muchos años y no perjudicar a los involucrados. Estas fueron textuales, unas de sus palabras, pero hace referencia a esto, a una agencia de control y de seguimiento donde estén involucrados cada una de las partes de los poderes, como decíamos, magistrados, funcionarios públicos, municipios, intendencias. Estaríamos haciendo una fuerte prevención y ayudando a los que más necesitan. Hoy no hay provincias, y esto es triste decir, no hay provincias que estén exentas del narcotráfico. Digo, por ahí Santa Fe es una de las provincias que ha tenido mayor relevancia, que justamente ha salido este proyecto de fortalecimiento también de la justicia, que de alguna forma también estaba enlazada con la situación que se estaba viviendo allí en aquella provincia, pero hoy es un tema que involucra a toda la Argentina y por lo tanto el diputado Aguirre decidió presentar este proyecto. Estaríamos haciendo una fuerte inversión, una fuerte prevención y ayudando a los que más necesitan. Así concluía también él con su declaración, ¿no? Frente a la presentación del proyecto. Es crear una DEA, una agencia federal de Estados Unidos contra las drogas en Argentina. Claro. Bueno, la verdad es que yo coincido con lo que dice Lourdes, ¿no? No hay provincia que esté, que pueda decir que está libre del crimen organizado y de la violencia que supone el narcotráfico. Es cierto que tendemos periodísticamente a concentrarnos en aquellos que, obviamente, aquellas zonas, quiero decir, que, generan mayor cantidad de noticias, mayor cantidad de víctimas, por supuesto. Recordamos que el narcotráfico es un delito federal, o sea que las provincias no pueden involucrarse de lleno en la investigación, sí en los delitos aledaños al narcotráfico, como por ejemplo asesinatos o todo tipo de cuestión de que habitualmente pasen por la justicia ordinaria. Pero el narcotráfico en sí, como delito transprovincial, porque traspasan las provincias, y transnacional después, tiene que hacerse cargo la justicia federal y la policía federal. En ese caso, en ese punto es muy pertinente que el proyecto haya sido presentado en el Congreso Nacional. Es que es la única manera. Es la única manera que se puede avanzar. Bueno, básicamente algunos de los puntos también que tomó el diputado y que lo resaltaba en sus redes sociales, bueno, reparación del daño social, teniendo en cuenta el empobrecimiento y este corrompimiento en la misma sociedad que produce, teniendo en cuenta que están involucradas familias, que se pierde mucho de la vivencia, por ejemplo, que tienen las infancias, las adolescencias. Bueno, otro de los temas, justicia y lucha contra el narcotráfico, también es un paso importante en la lucha y al otorgar los bienes decomisados a las provincias y a los municipios afectados, están enviando también un mensaje de que no se tolera esta actividad que es totalmente ilegal. Otro de los puntos también es impulso a la economía local, justamente al otorgar los bienes decomisados, esto que les decía. Medidas cautelares efectivas. La ley también establece algún tipo de medidas que para los bienes, en este caso secuestrados,
que después de un año ya queden para las fuerzas de seguridad. En algún momento veíamos cómo utilizaban autos de alta gama, por ejemplo, que eran decomisados o que eran tomados por las fuerzas, secuestrados por las fuerzas de seguridad, que eran utilizados por narcotraficantes para, en este caso, combatir el delito, por ejemplo. Porque ahí también lo que te dicen es que como el narcocrimen es un delito que no puede compararse con ningún otro, lo que tiene de particular es que justamente tenés que pensar cómo lo atacás. Entonces, por un lado, hay algunas cuestiones que tienen que ver con, lo decías vos antes, con el funcionamiento de la justicia, pero eso tiene que ver cuando el delito ya se produjo. Se Ahora, para prevenirlo, que decís, bueno, me voy a meter con el producto de este delito, que es lo rentable que termina resultando, porque esa es la particularidad además del narcotráfico en nuestro país, que está atravesado por que muchas personas lo que buscan es una oportunidad de poder progresar económicamente, así de crudo. O sea, hay gente que se mete... Es una cadena por una situación a nivel económico, de una baja tasa de desempleo, de un empobrecimiento, como es uno de los puntos principales también del proyecto, y con todo esto que venimos mencionando... Y una cultura de querer hacer el dinero, el dinero rápido, fácil y abundante, ¿no? Porque de alguna forma es todo lo que dicen, bueno, sí, corres con ciertos riesgos, pero después la tajada es grande. Exacto, exacto. Bueno, gracias Lu por esta sección de mis proyectos que nos encanta. Hasta el próximo viernes, gracias. Lo decía mucho el diputado Ramiro Gutiérrez, que sobre estos temas conoce bastante, que hay que atacar el producto del narcotráfico, hay que atacar los bienes del narcotráfico. El negocio, porque ante todo esto es un delito de altísima rentabilidad. Entonces, si vos no cortás en ese lugar la cadena y no actúas rápido sobre los delitos que se presuponen vienen del narcocrimen, lo que pasa es que ahí es largo, porque primero tenés que haber librado una investigación y haber determinado que esa casa, ese yate, ese auto no es bien habido. Y después demostrar que no es que hubo una operación de lavado de dinero, sino que hubo un lavado de dinero del narcotráfico. Exactamente, perdón. El lavado de activos producto del narcotráfico. Pero eso se suele hacer a una velocidad mucho más lenta que la que actúan estas bandas. De ahí que había muchos problemas con estas sociedades de acción simplificada que funcionaron. Exacto. Y que el diputado Germán Martínez, que es rosarino, planteó y mostró que en muchos casos se usaron para ser pantalla del narcotráfico. El punto es que muchos emprendedores dijeron, bueno, pero hay otros elementos que también se usan y que vamos a eliminar a todos. ¿Cuál es la capacidad de reacción que tiene hoy el Estado? Es complicado porque hay sociedades que fueron simplificadas y que tenían un buen objetivo y no uno malo, ¿no? Ya lo mencionábamos. Bueno, vamos a ir a nuestra próxima entrevista. Diputado Carlos Heller, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. Acá atentos nosotros mientras estamos al aire y haciendo el programa, atento con el cierre de listas. ¿Usted me imagino que también o no? Tan atento como ustedes. Y hasta acá, ¿qué se sabe? ¿Nos puede chusmear algo usted? ¿Que debe tener algún otro contactito? Sí, pero a ver, yo ya aprendí a esta altura de la vida a dominar la ansiedad. Bien. Y a saber que las cosas cuando tienen un plazo de vencimiento, en este caso mañana a la noche, de ahí no pasa seguro. Por lo tanto, saberlo ahora, dentro de 2 horas o dentro de 24, a mí no me cambia nada. Sí. Así que hago lo posible por no engancharme, porque hay operaciones de todo tipo, noticias que se tiran, cosas que se tiran a ver qué pasa, cómo caen, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de tantas elecciones en las que uno ha participado de maneras distintas, a veces como candidato, a veces simplemente como miembro de un partido político, creo que hay que tener paciencia y esperar un poquito, porque no va a cambiar nada, no hay ninguna noticia que sabiéndola hoy a mí me cambie la vida en relación a saberla mañana. Sí. Bueno, para nosotros no va a cambiar nada, pero para el que estaba en la lista y al otro día no está, le cambia radicalmente, sí. ¿no? Bueno, puede ser, por eso yo les dije, yo no soy candidato. Claro, obvio. Porque yo estoy en el medio de un mandato, tengo 2 años más de mandato desde el punto de vista personal. Sí. Por lo tanto, tampoco tengo ansiedad personal. Pero yo entiendo las ansiedades de los que están con posibilidades de estar en una lista, pero también entiendo que cuando las cosas no se dan a publicidad,
es porque no ha habido los acuerdos necesarios y se siguen discutiendo cosas. Es así de sencillo. La vida enseña eso. Cuando están los acuerdos, se dan a publicidad. Cuando no se dan a publicidad y hay trascendido y comentarios y demás, es porque hay cosas que todavía no están cerradas y entonces hay que tener un poquito de calma. Diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda. Y en lo troncal... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo que tiene que ver en lo troncal que tiene que ver con el nuevo oficialismo, iba a decir Frente de Todos, en realidad es Unión por la Patria. ¿A usted le parece bien que haya internas? Yo tengo una posición pública tomada, así que no tengo más que repetirla. Para mí las PASO como concepto son un avance en la vida democrática de la ciudadanía, porque hace que en vez de que se elijan a dedo los candidatos, los elija la ciudadanía. Por lo tanto, para mí es una cosa buena. Ahora, para eso tienen que estar los mecanismos planteados con los tiempos necesarios y no llegar a las últimas 48 horas y cuando hay que tomar decisiones sobre la marcha, no se pueden crear mecanismos y cosas para generar consensos. Es un lío. En estas circunstancias en las que yo íntimamente estoy convencido de que el país enfrenta una clara confrontación de dos proyectos que son muy diferentes, antagónicos si ustedes quieren. Yo creo que unificar candidaturas, si fuera posible de parte nuestra, y tener una presentación única, sólida, que evite el desgaste de la competencia interna, creo que para esta circunstancia estaría bien. Esa es mi posición. Fíjese que se la digo ahora cuando parece que la cosa no va por ahí. Pero si yo fuera el que tiene la capacidad de decidir, y acá hay una cuestión, para que haya lista única, tiene que haber aceptación de todos. Y eso solo es producto de una negociación, porque no puede haber lista única porque alguien diga que los demás se bajen. Eso no pasa, porque no lo permite el ordenamiento legal. Claro. Entonces, lista única es acuerdo, consenso, unificación, pero bueno, por eso digo, habrá que esperar de acá a mañana a la noche para ver. Yo diría, del lado de Juntos por el Cambio ya está claro, porque vi la presentación de las dos candidaturas que van a competir, aunque todavía está dando vuelta una tercera, que sería la de Manes, que aparentemente también participaría. Aparentemente, digo, hay dos que fueron anunciadas en conferencia de prensa. ¿Está confirmado lo de Manes? Es también No, yo pensé que sí, no está confirmado, por eso digo, habría una tercera, que hay una declaración por ahí que leí de Manes diciendo que no se bajaba. ¿Y Manes no podría ser conquistado por el Frente de Todos también según una de las versiones? Pero me hace entrar en el juego que yo no quiero. Y bueno, a eso me dedico. Usted me quiere hacer entrar en el juego que yo le digo que no quiero y que yo trato de evitar. Yo aspiro a que yo sería feliz si lográramos que nuestro espacio, la Unión por la Patria, tuviera una candidatura unificada. Yo me sentiría mejor que si hubiera que ir una PASO. Pero bueno, no, eso ya es una expresión de deseo. No creo que nadie esté en contra de esto que yo digo. Cuando no se logra es porque hay diferencias que no se han podido conciliar. Y entonces dirimirlo en una elección legal, abierta, obligatoria, en la que todo el mundo tiene que participar, es mejor que la vieja mecánica de la interna de los partidos, donde votaban solo los afiliados, la supervisión estaba a cargo del propio partido, había una cantidad de cuestiones que se prestaban a suspicacia o malos entendidos. Entonces, desde ese punto de vista, si hay que dirimir porque no hay acuerdo, porque paso hay siempre,
También ha habido paso en otras elecciones, desde que se instalaron en el 2007, creo, o algo por el estilo. Lo que pasa es que a veces son pasos con candidatura única, porque se consensuó, y a veces son pasos con competencia, porque no se logró consensuar. Y hay espacios que consensúan determinados términos de las candidaturas y no otros. Es decir, lo hemos visto. Hay acuerdo en el candidato nacional, pero no hay acuerdo en el de la provincia, o viceversa. Es así de complicado. Tengamos un poquito de paciencia. Muy bien. Diputado, bueno, entonces, ya que no lo vamos a seguir incomodando con temas eleccionales. No me incomoda para nada. No, si usted quiere, seguimos toda la tarde. Lo que es difícil que yo le tengo demasiado distinto, nada más. Claro. Es un chiste. También nos convoca la agenda del Parlamento. Le quería preguntar por Crédito Suba, que fue de lo último que se trató en la Comisión de Presupuesto y que llevó tanto tiempo poder llegar a un dictamen, a 2 dictámenes en este caso, pero que llevó tanto tiempo. ¿Qué nos puede decir el dictamen que firmó la mayoría y las diferencias con las que firmó la oposición su dictamen? Bueno, primero le voy a aclarar que buena parte de la oposición firmó el dictamen de mayoría. Sí. Aclaremos. Y que ese tiempo que llevó es una expresión de lo que es el trabajo parlamentario y de la complejidad cuando no hay acuerdos y hay que tratar de buscar acuerdos. Nosotros hemos trabajado intensamente en reuniones de asesores, todo un trabajo muy grande donde logramos una cantidad de acuerdos que fueron plasmados en ese dictamen de mayoría, que no es el proyecto original que nosotros habíamos planteado, pero que en la negociación parlamentaria, que es una cosa absolutamente legítima, fuimos consensuando, entendiendo que no contradecía el espíritu de lo que era el proyecto y que en algunos aspectos eran aportes que mejoraban, y así fuimos construyendo ese dictamen, que tuvo un número muy alto de acompañamiento. Ahora, si eso después se va a reflejar cuando se trate, y si se va a tratar y cuándo, es otra vez producto de otras negociaciones, porque ahí hay que tener acuerdo para que den quórum, acuerdo para que esté puesto en el temario. Estamos en una situación compleja del funcionamiento del Parlamento, y yo me felicito y con los compañeros y compañeras con los que hemos estado trabajando, de haber podido llegar a tener un dictamen en esa reunión de las 2 comisiones, en las que obtuvimos una mayoría significativa de firmas en un proyecto consensuado, que a mi juicio está bastante bien, diciendo algo que yo dije en el propio debate y que lo he dicho cuando hemos discutido otras cosas. Nunca hay soluciones buenas a cosas malas. Acá esto está mal parido, si ustedes quieren que se lo diga en castellano básico. Y entonces estamos mejorando lo que se puede, pero hay cosas que están mal desde el origen y que no tienen solución. De cualquier manera, se han creado una serie de mecanismos tendientes a que la gente de acá en adelante, y que creo que son valiosas desde el punto de vista, sobre todo, no solo de aquellos que tienen hoy un crédito vigente y están pagando, sino de aquellos que tienen algún nivel de ingresos y no tienen vivienda y tienen la posibilidad de tratar de llegar a la vivienda. La idea de que siempre es decir, de darte la opción de que si vos querés pagar siempre por el índice de salario y esto se convierta en algo así como un leasing, donde vos pagás durante una cantidad de tiempo una cuota y al final de eso se te acumuló y pasó a ser tu patrimonio, es un método válido para que mucha gente pueda acceder a su vivienda, porque estamos hablando de vivienda única familiar. Además, no se trata de comprar departamentos para negocio inmobiliario, sino de gente que no tiene vivienda y que por esta vía podría llegar. ¿Es una solución al problema de la vivienda? No, porque el problema de la vivienda es de una magnitud. Hay 3 millones de personas que viven en casas alquiladas.
Entonces, el problema de la vivienda requiere planes públicos, estatales, otro tipo de cosas que no se hacen con ahorros a través de créditos UBA, imposible. Es un paliativo para un segmento de la sociedad que tiene un nivel de ingreso determinado y que con ese nivel de ingreso determinado puede asumir una cuota, decir, bueno, yo puedo destinar el 25% de mi ingreso a pagar lo que hoy sería un alquiler y mañana se va a convertir en mi propiedad. Digamos. Diputado, esa es la base de lo que hemos estado trabajando. Y ahí hemos puesto una cantidad de medidas. 2 veces durante la vigencia del crédito hay 3 meses donde si alguien se queda sin trabajo se le neutraliza la obligación de la cuota. Es decir, se han puesto una cantidad de cuestiones tendientes a hacerlo más posible de afrontar para determinados grupos familiares, porque se trata de eso. Ahora, si alguien cree que el crédito UBA es la solución del problema de la vivienda que tienen los argentinos, yo no lo creo, lo digo con toda claridad. Diputado, una consulta, no me acuerdo si dentro del dictamen de mayoría también estaba la cuestión justamente de poder acceder o que también haya nuevos créditos para la vivienda, justamente. Esta línea de crédito, esto que hemos aprobado es así, genera un mecanismo en el que quedan habilitados esos créditos porque están dadas las condiciones, el Banco Central queda habilitado a cobrar a los bancos un pequeño aporte sobre el volumen de depósito que cada banco tiene para compensar los desfasajes que puedan darse entre el índice salarial y la inflación. Es decir, todo eso está contemplado, pero le reitero, creer que con esto nosotros estamos resolviendo el problema de la vivienda es un error. Esto es para un segmento. Fíjese que hoy todos los usuarios de crédito UBA son 90 y tantos mil, algo así, digamos 100.000 para dar un número redondo, sí. Y estamos diciendo que hay 3 millones de inquilinos. Entonces, para que entendamos las magnitudes de lo que estamos hablando, si esto funciona, seguramente que habrá otra cantidad de gente que tiene un nivel de ingreso determinado, que puede asumir una cuota determinada, porque después está cuánto valen los inmuebles, no hay magia. Si usted se tiene que comprar un inmueble a pesos, $150.000, digamos, convertido a pesos, por más que sea, por el índice que sea, va a tener que pagar una cuota de tanto. Y esa cuota de tanto no puede exceder a un porcentaje de lo que es su ingreso. Y ahí ya tiene una limitante. Es para gente que gane de ahí para arriba. Sí. Los que ganan de ahí para abajo no pueden acceder. Diputado, tienen que buscarse otras soluciones. Diputado, una de las polémicas que tuvo el dictamen, o por lo menos quienes no lo firmaron, plantearon el riesgo de generar una transferencia. O sea, hay un fondo compensador que crea el dictamen para compensar la diferencia entre la cuota que deberían pagar y la que van a terminar pagando si se pasan de un índice a otro. Lo que plantea un sector de la oposición, y esa es la pregunta que le quería hacer... No hay pase de un índice a otro, está equivocado. Perdón, permítame que le aclare. Usted elige el índice. Si usted elige salario, paga salario por toda su vida. Y hay una cuestión de que tiene que pagar una pequeña prima de seguro para que eso se le mantenga con lo que se genera el fondo, parte de ese fondo compensador. No es que usted va a estar cambiando de índice cada mes. No, yo no dije eso. Yo dije que hay un fondo compensador que justamente se encarga de esa prima, como usted bien dice. Sí. Lo que planteaba un sector de la oposición es que si ese fondo compensador, ¿cómo se va a financiar en el tiempo? Y si no termina siendo una transferencia de presupuesto, o sea, de los ingresos corrientes, a un sector de la sociedad, que no son más de 100.000 familias, que accedió a un crédito. Eso se puede evitar porque eso puede generar algunas cuestiones que plantearon. No hay ningún aporte del Tesoro ahí, en ningún lado. Lo que hay es, por un lado, una suerte de póliza de seguro que pagan los propios tomadores de crédito, y por el otro lado, un aporte que pagan las entidades financieras sobre un monto del 0,0025% del total de depósito que cada entidad financiera tiene. Eso genera ese fondo compensador y no hay ninguna asignación de partida presupuestaria. ¿Alcanza ese aporte para el fondo compensador, para todo el rol del fondo compensador? Está estimado
sobre la base nunca se puede contestar eso así como usted me lo pregunta, si yo le quiero contestar con seriedad. Todo eso sobre la base de calcular los desfasajes que ha habido en el desarrollo histórico de los créditos mientras tuvieron vigencia, y si se repitieran desfasajes de esa magnitud, si con ese fondo se podría cubrir. La respuesta es sí. Ahora, si hay un desfasaje, digamos, a ver, viene un gobierno hiperajustador, genera un gran golpe devaluatorio y hay una inflación del 300%, y hay una baja de salario significativa, probablemente no alcance. Si yo tomo lo que pasó, que es lo que hemos hecho, y miramos para adelante, diríamos que es una cobertura razonable para situaciones, pongámosle con comillas, razonables. Diputado, y todos estos temas que se están acumulando con dictamen de la Comisión de Presupuesto, ¿están pensando en una posible sesión, ni bien termine esta cuestión del cierre de listas? El manejo del calendario es responsabilidad de las autoridades del bloque y de la autoridad de la Cámara. La autoridad del bloque con los otros bloques. Tiene que haber acuerdos, es decir, ha habido una serie de intentos de reuniones. A ver, si nosotros dictaminamos, es porque queremos... Le pregunto porque usted dijo, cuando respondió lo de crédito SUBA, dijo como que la mayoría alcanzaba en la comisión, que fue muy grande, 50-10 creo en diferencia de firmas, sí. No le alcanzaba como para asegurarse el quórum para llevar crédito SUBA, por ejemplo. No, porque no necesariamente... Sí. No, el quórum son 129. Sí. Por lo tanto, para que podamos sesionar, tiene que haber 129 diputadas y diputados que estén dispuestos a sesionar. Esto es parte de debates que están dándose permanentemente en la Comisión de Labor Parlamentaria, donde se negocia que si hay sesión, si van a dar quórum. Hay sesiones en las que algunos dicen que sí y otros que no, y después que se constituye el quórum se suman. Ustedes lo ven eso, porque ustedes están siempre allí. El manejo del quórum es una herramienta para posibilitar o no que se traten cosas. Por lo tanto, hay que consensuar órdenes del día para lograr consensuar quórum. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Si nosotros dictaminamos, es porque tenemos vocación de querer aprobarlo. Sí. Si las demás fuerzas parlamentarias tienen la misma vocación, seguramente se tratará a la brevedad, porque están dadas todas las condiciones. Hay un dictamen de un plenario de comisiones con una mayoría clarísima, incluso más en el debate, el diputado Cobos hizo 2 o 3 sugerencias de cambio de redacción y yo se las acepté sobre tabla y le dije que no había problema y que la íbamos a incluir en la redacción final cuando lo tratemos en la sesión, porque mejoraban algunas cuestiones de redacción y no es un tema de capricho, de que esto va así o va de la otra manera. Y así que siempre hasta que no se trata en la sesión, usted vio que después hay un tratamiento en general y un tratamiento en particular, y hay muchas veces cuando se trata en particular se hacen propuestas puntuales sobre algunas cosas y entonces se le pregunta al miembro informante si acepta la modificación o si no la acepta. Si la acepta se introduce, si no la acepta queda como estaba. Es parte de la mecánica del funcionamiento parlamentario. El diputado, juicio político va a seguir seguramente, creo que no se saben si el martes, pero por ahí sí el jueves, y sigue el tema coparticipación. Le quería preguntar qué opina al respecto. Usted es diputado de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué opina de esta cautelar que le permitió al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta tener más dinero? Esto fue a fin de año, que es motivo también del pedido de juicio político. Y también le pedimos si puede ser una respuesta dentro de lo posible en 2 minutitos, 3 minutitos, porque no. Que te explique la coparticipación en 2 minutos, bárbaro. Yo tengo una posición histórica. Mire, primero, la coparticipación es un mecanismo creado con la idea de que los que tienen mejores posibilidades de recaudar ayuden a los que tienen menos, de manera a hacer un país más igualitario. A que yo sea diputado por la Ciudad de Buenos Aires no me aleja de mi visión solidaria de que
son los grandes. Yo se lo escucho a veces decir al gobernador de la provincia de Buenos Aires, nosotros aportamos tanto y nos dan nada más que tanto. Y está bien, porque si a cada uno le dieran lo que aporta, el país no tiene capacidad de modificarse y las asimetrías se mantendrían eternamente. Así que la coparticipación es para darle menos a los que están mejor y más a los que necesitan más y tienen menos posibilidades, tendiente a ser un país más justo y más equilibrado. Punto. Segundo, acá hay un vicio original, que es la modificación que hace Macri por decreto, aumentando los recursos que le da a la ciudad, y es una falacia decir que no se lo saca a las provincias. ¿Cuál es el territorio de la nación si no son las provincias? Claro. Claro, cuando usted le recorta el presupuesto a la nación, se los está sacando a las provincias. El presupuesto nacional tiene coparticipación, que va derecho a cada provincia, y coparticipación que va a la nación, que a su vez lo distribuye en todos los territorios a través de las obras y a ver todo lo que hace. Cuando usted le saca a la nación, le está sacando a las provincias. Por lo tanto, el pecado original está en el decreto de Macri. Y todo lo demás forma parte de tratar de enmendar aquel pecado original, que fue asignarle a la Ciudad de Buenos Aires, ni bien asumió como presidente, recursos que estaban por encima de los que la ley de coparticipación establecía. La segunda cuestión anormal es que la Corte fije con el masomenómetro cuánto tiene que darle. La función de la Corte es establecer si un tema es constitucional o no. No puedo decir, la nación pide 1,8 y la ciudad 3,4, entonces le damos 1,9. Sí. No es su rol. La Corte está haciendo una cosa que no le corresponde. La Corte puede decir esto es constitucional o esto no es constitucional y tiene que volver a las instancias donde se tiene que debatir. Bien. Eso es lo que, cuando se cuestiona la actitud de la Corte, lo que se está juzgando, y esto quiero decirlo, porque no es si la Corte ha cometido un delito, lo que se está juzgando es si la Corte ha respetado su rol como desde el punto de vista de lo que la Corte Suprema tiene que hacer en el funcionamiento de la justicia. Eso es lo que está en discusión. Bien. Cuando el día se discutía el tema de la obra social, no se trata de si hay alguien que fue perjudicado o no, sino si no ha habido un exceso en el funcionamiento y en las responsabilidades de los miembros de la Corte en el manejo, si ha habido buen o mal desempeño de la función, que es lo único que la Cámara puede juzgar y que no es meterse en las responsabilidades penales que pudieran derivar de determinadas acciones. Pues es un tema de la justicia y no del Parlamento. Bien. Diputado, fue muy prolijo con su respuesta, solamente me queda desearle buen fin de semana y nos reencontramos en cualquier momento y todos pendientes de lo que surja esta mañana mismo. Y vamos a estar de guardia hasta las 12 de la noche de mañana. Gracias, chau diputado, hasta luego, buen fin de semana. Muchachos, chau, me voy volando, gracias, buen fin de semana para ustedes, nos vemos el lunes. Chau. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Este problema, como el problema de los alquileres, son dos temas que